Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Inicio de semana, ya entrado el invierno, gracias a Dios lloviendo fuertemente en las noches, en el día más o menos. Qué bueno que nos estén acompañando a esta hora en la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Todos los de la mesa bienvenidos y esperamos darles una información bastante entretenida y disfrutar este programa como lo hacemos todos los días. A partir de hoy, por solicitud de ustedes, les cuento que la repetición de este programa se dará a las 8:30 de la noche. Mucha gente lo pidió más temprano, qué rico. Entonces ya nos pueden sintonizar los que no alcanzan a ver este programa hasta ahora a las 8:30 de la noche. Y a las 10:30 el nuevo Muy Masculino en una temporada completamente reinventado. Yo diría que otra mesa de trabajo de hombres y les digo que bastante bien, bajo la dirección de Juan Carlos Duque. Nacho, es un programa para hombres que no se pueden perder las mujeres, definitivamente, con mucha información. Muy bien, sí, así es. Entonces lo pueden ver de 10:30 a 11:30 y les digo que está bien interesante este programa, nuevos talentos, Ricardo Santamaría, Juan Carlos Duque, mejor dicho, Jesús González. Chucho González de nuestro canal. Y la nueva Marcela chica también, Marcela Marcela Escobar Trujillo. Muy bien. Doctora además, médica, especialista en nutrición. ¿Sí? Sí, señor. ¿Usted Nos va a poner a todos fitness en esta ¿Y mesa. usted se dejaría atender por ella? Pero por favor, además porque la quiero mucho y es una persona muy especial que viene también Ahí de un tienen programa. imágenes, miren el nuevo canal set, regional de Antioquia. reinventado completamente. Lo hace muy bien, es para entretenerse. Juan Carlos Duque es una persona que hace parte del talento del canal Cosmovisión y nos encanta tenerlo aquí haciendo todas sus locuras. Otra faceta de Juan Carlos Duque. Y vean a Ricardo Santamaría recordado por los programas Enfarrados y también Ejercitados. Creo que ya le faltas jubilados. ¿Sí o no? Enfarrados, ejercitados, ya que sí, tuvo excitados ya, que corone su vida profesional con jubilados. No. Sí, pero ahora lo está haciendo en Muy Masculino y ahí va con toda en Muy Masculino. Pero Nacho, los cambios no solamente van por allí, por el lado del noticiero también hay nuevo horario para las dos emisiones de Cosmovisión Noticias. No, lo que pasa es que no es nuevo horario. Por eso es que ustedes no me han estábamos entendido. a las Hace 7:15. parte ya de este gran bloque informativo que él nos Exacto, cogió la noche. Pero ya no va a haber noticiero a las Entonces nos 7:15. vamos derechito, nos cogió la noche con informativo, siempre pegadito. Ligado. Ligado. Nacho López. A propósito que estamos viendo las imágenes en su premier hoy al mediodía a las 12:30 de Muy Masculino, pues el personaje que está en el medio entre Juan Carlos Duque y Marcela Escobar es Chucho González, esa voz que ustedes siempre han escuchado que identifica el canal Cosmovisión y muchos otros audios. Ese es el hombre detrás de la voz. Perfecto, usted vino muy motilado hoy. Sí, me motilé el sábado. Yo A 7.000 pesos la motilada de la Yo me glorieta voy a ir de a Santa buscar Gema. Mijo, una pero de... por Dios, a 7.000. Me voy a ir a buscar una de 7.000, me gusta. Sí. Sí, rico, uno cuando sacan sin Y en otras pelito, partes le cobran pelo a cortico. 1.30 y le hacen lo mismo. Sí, señor. Bueno, ya Lina, don Julián Maxuca. Sin voz, me llamó, no puedo hablar. Qué pecado. Está lastimadita Viene la enferma garganta, doña sí, Lina señor, Moreno, sí. mañana la tendremos Estos aquí. climas, Nacho. Ya está con antibióticos. Lina, feliz semana. Claudia Ruiz también le deseo una semana maravillosa. A Lilian Lucía, que ya se volvió de las primeras en estar aquí con nosotros también, le volvemos un abrazo. Y a todos ustedes, los televidentes de la primera mesa de opinión y de trabajo de Antioquia. Entonces, tranquilo, mañana Linita estará por aquí. Maru Castañeda, por favor, díganos si Muy Masculino estará en vivo por Cosmovisión, sí, todos los días señor. de 12:30 a 1:30, con la repetición en la noche. Bueno, por aquí Alexea, quien ganó nuestro evento. Yasmín quedó ¿en qué puesto? Ella quedó En como el- cual candidata en Cartagena y en cualquier reinado. Ella quedó entre las 5 Entre las finalistas. 5. Muy bien. Quedó entre las 5, claro, De 6. totalmente. O sea, no sabemos si quedó de tercera De 12. princesa, de segunda o De 12. primera, virreina, pero sabemos que la reina, pues al menos los sondeos, Alex, así y- lo decían el viernes, Linda Bustamante, del canal regional Teleantioquia. Muy Y bien. aprovecho este espaciecito ya que tocan el tema de ese concurso y de esa nominación, pues como decía Alexea en estos días que parecía política dando los agradecimientos, pues sí, hagamos ahí un poquito de política. Proselitismo. Sí, señor, de proselitismo, porque les agradezco a todos de corazón, soy muy nueva, en redes sí soy casi que arcaica, pero me voy a poner las pilas con eso.
Muy bien, muchas gracias a todos los que votaron y nos apoyaron y estamos muy contentos porque sabemos que nos ven muchas personas. Cenit. No es que lo decía. En coro. Cenit. A ver si no es el. Doña no me cambia Liliana, el ¿qué nombre. le parece cómo anda de alborotado nuestro concejal de Medellín, Jaramillo, el que estuvimos por aquí sentados? Santiago Jaramillo, sí, Pero señor. alborotado, ayer me escribía y me escribía Y eso, Nacho, ¿qué te estás escribiendo? diciéndome que le ayudara con una nueva propuesta, ahí la estoy escuchando. Pero ¿qué le parece a usted la propuesta prácticamente de cerrar el aeropuerto Olaya Herrera y volverlo en un gran parque de la ciudad de Medellín, estilo Parque Central en Nueva York? No, no estoy de acuerdo. Pues eso mismo era lo que estaba diciendo Alexea la semana pasada con lo del Papa, que propuso este espacio para que sea un Pero lugar que de no Acá nos tenemos hagan como otros aeropuerto. espacios. Ah, no, 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 no. A mí no me choca la idea, siempre y cuando el José María Córdoba esté a una menor distancia de la ciudad. Duero. Unas buenas Pero es que Pero el detrás aeropuerto- de eso Mejor acceso. los que están son los constructores que se lamben por ese lote. No, y fuera de eso, el Claro. aeropuerto deja una cantidad de recursos para la alcaldía de Medellín, que también se invierte en otros proyectos, es decir, una platica, incluso cada que se presentan los planes de gobierno, dicen que les hace falta más de lo que tienen presupuestado, entonces es una platica adicional que no sería bueno que se le pierda a la ciudad, porque entonces con qué seguimos haciendo lo que La estamos cuestión haciendo. es que dejan inicialmente esto como dicen que sería parque y a la vuelta de algunos años ya uno comienza a mirar que empiezan a levantar edificios. Pues yo le voy a... Centros comerciales. Si le dejan la vocación, yo le pongo la energía que sí, que Pero, no sea una área Nacho, comercial. Yo le pondría esa energía, pero comparto lo que dice Liliana en el sentido de que, primero, hay una concesión firmada muchos años, o Paín o Airplan, no sé cuál de los dos es. Airplan. Entonces, una concesión firmada mucho tiempo. Cada vez los vuelos cercanos son más apetecidos, el apartado, Caucasia, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, no, pero yo veo a Santiago Jaramillo pero muy activo. Pero yo digo una cosa, ¿por qué si somos la única ciudad de Colombia que tenemos la fortuna de tener 2 aeropuertos? Hombre, ¿por qué vamos a pasar de 2 aeropuertos que perfectamente funcionan? Inclusive el aeropuerto de La Herrera, ustedes me corroborarán, es el aeropuerto que más Pasajeros. actividad comercial tiene de todo Colombia, el aeropuerto de La Herrera. Más ¿Por qué operaciones. pasar de No, dos no, no, aeropuertos a No, uno sí, sí era el que solamente? mayor volumen de pasajeros movía, Pero en hoy lo por regional, hoy pero es ya como no. el 10º, Nacho. Sí, no, ya no, Alex, ya no se haga esa Pero ilusión. bueno, si tenemos 2 aeropuertos, gracias a Dios tenemos la Bueno, fortuna. ¿por qué Maru va a pasar a uno? Castañeda, sí, muy masculino, va a estar en vivo por Facebook. Julián Mazuca le dice que votó de corazón por Yasmín. Sebastián García, Nacho, estoy feliz con los cambios en el horario. Además, vi a Slowly. Volvió recargado. Hernán Rendón, ¿cuál es el tema del día? Ya enseguida le voy a comentar. Feliz semana para todos, nos dice Beatriz. Elena, sí. Y John Mosquera, Yasmín, como dice Diomedes, tú eres la reina. Bueno, Hasta Diomedes lo trae. qué cosa tan enredada este país como nos están manejando. Y yo no sé los paisas cómo vamos a hacer para entender este asunto. Leía con mucha atención el artículo que salió en la última publicación de la revista Semana, donde ya se atreven a decir que Colombia tranquilamente podría entrar en un estado como en el de Venezuela. No se habla pues de un castrochavismo porque no existe este líder el que esté por ahí, pero sí se habla de alguien que se vuelva pues bastante complejo en el gobierno. Y es que no entiende uno la situación. Ahora tendríamos a esta señora López, que es Claudia López. de muy buen genio, y entonces ya era candidata, pero ya no es candidata. ¿Qué pasó? No, sí es candidata, Nacho, pero es candidata y va a ir a una coalición con Fajardo y con Robledo. O sea que ya no es... O sea, ya no es candidata. La No, candidata esa ella es la única, candidata de los son verdes. candidatas oficiales, pero en la Pero- coalición se unen y deciden un único Por candidato. eso, Lo entonces, mismo ya Bruno tiene, es que entre queda Fajardo. los verdes ya tienen. La tienen a ella. Listo. ¿Con quién hizo la coalición? La idea es No que la esté he hecho. Fajardo, Con Sergio Fajardo y con Fajardo y Fajardo, con ¿dónde viene? Robledo. De ningún Va lado. por firmas. Ah, va por firmas, listo. Entonces, Y va- Robledo por el Polo Por el Democrático. Polo. entonces serían Polo, Firmas y Verde. Sí, Y de señor. ahí saldrá un candidato. Candidato, solo, sí, señor. que se especula y diría uno que es... se me volvió el nombre, pues. Fajardo. Fajardo, Fajardo. el más opcionado. De esas Pero lo están aporreando durísimo con ese foro que hicieron ¿En la W? con Vicky. Sí, señor. Lo están aporreando, pero duro. Lo veo, pero regado en las redes. Lo que pasa, Nacho, es que una vez hablamos acá y tal vez Fajardo no tenga muy buena fama en Antioquia, pero sí tiene muy buena fama en las demás ciudades y además es un hombre muy querido por las mujeres. Juan David Vélez, Nacho, 2 semanas sin verlos. Estuve en San Rafael haciendo unas vueltas, pero informado cada minuto de los mensajes
que ustedes envían. Gracias, qué bien, Juan. Bueno. Nacho, y para culminarle el otro tema, puede ser que ellos también se quieren fortalecer como la opción distinta y de una vez están tirando las cartas, están poniendo las cartas sobre la mesa. Pero a esta altura, anunciar esas alianzas yo soy de los que pienso que ahí no se suma. Esas alianzas suman es al final. O sea, a esta altura, a 10 meses de elecciones, de segunda vuelta, eso no suma. Pero lo que no está sumando realmente, José Fernando Gil, es que ya no hay partidos políticos, no hay líderes conservadores, no hay líderes liberales, no hay líderes de la ANAPO, o sea, por meterle todo lo que existía antes. Tal vez el único partido que está como medio organizado es el Centro Democrático. Y es relativamente nuevo, es muy nuevo. Por eso, y de resto no hay nada. Terminamos en manos de señores como Serpa, como Gaviria, personas ya de cierta edad, muy políticos tremendos, pero sin vocación de partido, sin vocación ideológica. Entonces ahora todos se quieren deslindar y eso sí está bien. Yo pienso que ya está cansada toda la población, y no hablo solamente de Antioquia, sino de todo el país. Esto, mejor dicho, el que caiga va a caer ahí pescando en río revuelto. Sí. ¿O usted por qué está tan pensativo, don Germán Mendoza, usted que le gusta la cosa política? No, Nacho, yo pienso que ningún partido en este momento, porque si usted mira los líderes de todos los partidos son personas que ya han pasado por todo, incluido el Centro Democrático, son personas que han sido desde concejales hasta presidentes de la República, gente que ha pasado por... Claro, todos los partidos están en la misma, renovación ninguna, porque sí hay algunos candidatos jóvenes por ahí, pero detrás de los partidos siempre hay gente. A mí me parece que estoy de acuerdo con usted, en lo que no me parece a mí es que la gente le dé la espalda a su propio partido para salir con ese cuentico de las firmas. Lo hemos discutido aquí varias veces. Y a mí me parece terrible. Mire, Humberto de la Calle no lo ha decidido, pero está hablando de pronto irse por firmas siendo liberal. Marta Lucía Ramírez, conservadora, y se va por firmas y deja su partido. Y si gana la presidencia, dice ella, vuelve y retoma el Partido Conservador para su beneficio personal o de su colectividad. Y eso que quiere ser del Centro Democrático. Y está Germán Vargas Lleras, que tiene un partido que él es, lo he dicho aquí muchas veces, gerente, propietario, accionista, tesorero de todos los cargos, es el dueño de ese partido y aparece que buscando firmas. Y hay un 30, sí lo decíamos el otro día, y ¿quién paga todo eso? Pues a la larga paga uno. Nosotros. Y comienzan ellos a hacerle trampas al sistema con eso de comenzar a sonar desde ahora. Alejandro Ordóñez es otro. Eso le iba a preguntar específicamente con Ordóñez. En el asunto de Marta Lucía, ¿no sería más fácil como esa triquiñuela que iban o que van a hacer para ella salirse por firmas y darle la cabida a Ordóñez por el Partido Conservador? Yo lo hablábamos aquí con José Fernando antes de comenzar el programa. Ordóñez no tiene posibilidades. Ordóñez sonó mucho cuando fue procurador y sonó para mal, digámoslo así. El tipo mojaba mucha prensa, pero no es una persona que tenga, al menos en el grueso de la población, ¿no? Entre los cristianos, entre la gente como retrógrada, digámoslo así, con convicciones como muy de otro siglo, pero en términos generales la gente lo ve como una persona, además por la forma como salió. Salió por un enredo ahí en su elección y se demoró mucho en salir porque tenía que haber salido hace mucho rato. Prácticamente fue sacado de la Procuraduría por irregularidades. Entonces, la imagen que dejó Ordóñez no es la mejor. Y por eso es que está solo, porque ni en el Centro Democrático lo quieren, y siquiera hablamos del ultimátum de los empresarios a Álvaro Uribe, que tiene que ver con eso. Ahí está publicando RCN como una exclusiva de que se reunió Álvaro Uribe con los empresarios de Medellín, de Antioquia, y le dijeron, rápido candidato, porque si no, no lo apoyamos. Y yo creo que así están con todos los candidatos. Necesitamos candidatos para saber a quién lo vamos a apostar, y le pusieron, dice ese informe confidencial, condición cualquiera menos Ordóñez. Es decir, Ordóñez yo creo que no iría ni con Marta Lucía ni con nadie. Le va a tocar irse solo. Germán, pero ahí voy al planteamiento inicial de Nacho, que me parece que es interesante. ¿Qué tan preocupante es para un país sin partidos fuertes? Eso es delicado, muy delicado. Sí, es grave. El cuento es que no parece ser solamente de Colombia, acaba de ocurrir en Francia, por eso gana este personaje, en Argentina, en varios, o sea, los partidos se están agotando. Son señores que no saben qué es un Facebook, de pronto cuando llegaron hasta el Twitter y no han sabido manejar bien ya a la gran población de gente joven en un mundo que ha cambiado considerablemente. Y además porque hay otra cosa, Nacho, y es por lo que usted decía al principio. Son figuras que estamos cansados de ver.
La gente se cansa de ver a los mismos viejitos de siempre, con todo respeto. Yo también llegaría a ser No, viejito. Germán, vea, yo ahí sí estoy de acuerdo con usted. No, vea, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Cuál respeto ni qué nada? Señor Horacio Serpa, usted debería estar jubilado hace muchos años. Señor Samper, usted Hace debería 20 estar años. jubilado hace muchos años. Señor César Gaviria, usted debería estar jubilado hace mucho tiempo. Ya hicieron lo que tenían que hacer por nuestro país. Gobernaron, llegaron al puesto máximo, que se mueren todos por llegar. Listo. Pero ya dejemos que una Todos, Aníbal Gaviria todos o los cualquier presidentes, Les todos los presidentes pasa lo deberían mismo hacer- de Uribe, no quieren soltar el No quieren poder. soltar el No. poder. Yo creo que deberían hacer lo que hizo Belisario Betancourt. Ese es un señor inteligente. se fue, nada que ver, ni siquiera cuando lo Ni llaman a asesor. nada. Cosas de cultura con su esposa Dalita, se fueron a Barichara, ya se volvieron de por allá. Con su se cansaron de biblioteca vivir para arriba bien y para abajo, y y pare de ya no contar. más de política, porque es que un expresidente tiene que ser un expresidente. Entonces ahí están todos, Uribe, Samper, Pastrana, Gaviria mucho. todos Bueno, estos vamos a personajes ver. que vienen ahora a encontrar la solución de los problemas que no hallaron cuando eran presidentes. Bueno, vamos a leer aquí los comentarios de ustedes que son importantes. Mario Oliva Avendaño Flores, Nacho, la democracia colombiana está sufriendo su propio desgaste natural por las mismas actuaciones de sus caciques políticos. Es lamentable esta situación porque le estamos abriendo las puertas al famoso socialismo del siglo XXI. Diego Fernando, gran saludo. Ligia dice que retrógrada. Lo que quiso decir Alex es que el Olaya es uno de los aeropuertos con mayor número de vuelos por día por la cantidad de vuelos domésticos. Probablemente que sí. Eso Bueno, sí. voy a retomar porque aquí mucha gente pues, me sigue escribiendo qué cosas. A mí los televidentes definitivamente me encantan cómo se van pegando a todo esto. Y lo más simpático de todos, señores de la mesa, ya les voy a dar paso con las noticias, es que pretendemos hacer una reforma política hecha por los mismos políticos de toda la vida. Entonces ahí es donde uno se queda bastante extrañado. Los mismos señores de hace 30 o 40 años y pretenden hacer una reforma política desde allá, desde la capital. ¡Qué maravilla! Nacho, yo considero Muy que es bien. importante tener la experiencia, pero también dejar jugar nuevas mentes, nuevos ideales, nuevos pensamientos. Es cuestión de combinar ambas cosas, pero no, como lo hablábamos hace un momento, que se enquisten ahí en el poder los Pero es que ellos son mismos. los caciques de, Exacto, que no de sean los muchas Ya, vamos a agrupaciones poner o un ejemplo filiaciones duro, y políticas. tiene usted razón. Aquí llega un señor que es nuestro actual alcalde, Federico Gutiérrez, persona joven, de pronto ha fallado en algunas cosas, pero ahí va metiendo la cabeza y probablemente no vamos a tener ni muchas obras ni mucha infraestructura, pero es alguien joven. Llegó el doctor Juan Carlos Vélez y salió más bien por todos los lados, la salió puerta de mal, ¿sí o atrás. no? Más bien ya venía pues como de otro cuento. O sea, yo pienso que sí, hay algunos alcaldes en Colombia jóvenes, los hemos visto, creo que el de Montería, aunque Barranquilla. Montería está pero perdido, el de Barranquilla. Gente joven, administradora, sí hay. ¿Llegó la hora de darles paso? Es la gran pregunta. Yo no sé si para un cargo tan importante como el de la presidencia de este país, una persona joven, pero igualmente, mire, un Uribe llegó joven. Muy joven. Un Andrés Pastrana. Gaviria llegó Un joven Andrés en su momento, Gaviria. Pastrana también. Y lo hicieron muy bien. Gaviria en su tiempo hizo toda esta apertura económica y lo hizo bien. Sí, tener gente joven con experiencia. Pero ya, es por Dios, yo importante. no sé cómo nos están enredando. Y traje el tema a colación es porque la situación económica del país no está bien. O sea, la gente está apretada, la economía se está desacelerando. Tenemos problemas por muchos lados. Ya este señor Trump llega a amenazar a Colombia y decirle, señor, les quito por los 230 millones de dólares, pero es que a usted se les volvió a disparar la coca. Sí, o sea, volvemos a caer en un montón de cosas donde tendríamos que buscar otras prioridades, además de estar peleando si hacemos coaliciones y todo el país concentrado. Las coaliciones de este con este y el Las otro. movidas Y nos políticas. vamos a gastar todo este tiempo perdiendo el tiempo pensando en 3 o 4 señores que, por Dios, medios bogotanos, cambien el discurso, que la cosa es más distinta. ¿Sabe por No qué ocurren podemos. esas coaliciones, Nacho? Por la crisis de los partidos. Porque como no hay candidatos de los partidos fuertes, No tendrían entonces masa. se tienen que unir unos con otros para poder derrotar a los otros que están unidos con otros también. Y eso es una pelea de 3 grupitos, 2 o 3 grupitos. Los de como los liberales, y los del centro, los de la izquierda, 3 grupos unidos en coaliciones a ver cuál derrota al otro, porque no podemos permitir que este llegue y los otros no pueden permitir que llegue el de más allá. Si hubiera partidos serios, si hubiera partidos, digamos que con esa disciplina de partido,
cada uno presentaba a su candidato a consideración y nosotros escogeríamos el candidato que mejor nos pareciera, teniendo en cuenta realmente sus programas de gobierno y no esas coaliciones, porque pasa esto, Nacho. A veces a uno le gusta un candidato y resulta que hace coaliciones porque es que para poder ganar tienen que unirse Y ya 3 no le gusta. y entonces ya no me gustó porque es que se unió Claro. con este. Sí. Y es O de verdad. pronto va a venir De este y hecho- tampoco me gusta. De Entonces, hecho, eso es algo que le están criticando mucho a Robledo por las supuestas alianzas y más con Sergio Fajardo. Sí, pero en parte comparto el criterio de Germán, pero considero que eso también lo hacen es porque buscan cautivar nuevos públicos. Y como buscan cautivar nuevos públicos, buscan esas alianzas. Obviamente muchas veces en vez de sumar, restan, como es el caso de Robledo, que puede estar restando. Pero ellos lo que buscan en esencia es cautivar nuevos públicos y cautivar al elector joven. Usted le hace una pregunta a Sebastián García. Ospina, Nacho, pregúntale para José Fernando. ¿No hay una ley que impida que personas como los políticos colombianos pasen toda su vida en los cargos del Estado? No, señor. No hay. Somos nosotros la ley. Somos nosotros los que ponemos el voto. Somos nosotros los que decimos que no. Pero estamos muy equivocados y todavía seguimos viendo correrías de buses, almuerzos gratuitos, Paseos, desplazamiento de sancochos. votos. Todavía Muertos votando. seguimos, todavía, sí. votando, eso sí muertos es votando, preocupante. Batman y Robin Aquí, votan. Karen Marcela Gaviria, me gusta lo que usted dice, Nacho, pero ¿cuántos jóvenes son corruptos? Más que muchos viejos. Sí, Yo le voy a decir, probablemente, pero yo diría un señor como nuestro alcalde, el alcalde de Envigado, el alcalde de Río Negro y no sé cuántos otros. Tenemos corrupción, sí, tenemos unos de esos que los vemos, pero también tenemos ejemplos buenos a seguir. Y vuelve la misma pregunta. Y entonces, ¿dónde están las veedurías ciudadanas? ¿Dónde estamos nosotros como ciudadanos organizados, revisando, fijándonos? ¿Dónde están los concejales Reclamando. haciendo el Los control político? ¿Será que entonces estos concejales también son muy viejitos y hay que buscar gente que realmente se haga un control político y viendo a ver cómo hacemos? Porque entonces, ¿será que todo el mundo está comiendo en este país? Quedan demasiadas preguntas. Nacho, estamos en el peor de los mundos. Que sigan robando los mismos o cambiamos de ladrones. eso es muy grave. Pero Ay, vea, Nacho, María. mire, usted Sí, acaba pero de... yo no, Qué vea, yo tristeza. le digo la verdad, yo no le quisiera enviar ese mensaje Uy, a, no. a los que nos escuchan. O hay unas nuevas no, porque oportunidades. entonces, o sea, sí, por Dios, Hay yo que pienso que hay gente buscarlas, buena, yo claro. pienso Hay que gente buena, hay gente muy buena. honrada en el gobierno nacional, no sé, en el Congreso, todos esos que no salen en televisión son los buenos. Hay gente bien intencionada. Todos los que sí salen en pantalla son los que vienen enredados por uno por otro lado. Con propuestas Claro, muy populistas. y tengo entendido que es que no tienen plata para pagarle a los canales nacionales para que les den salidita, según es el chisme y el rumor que suena en este país. Yo soy tal congresista, pero como no tengo para que me den mucha salidita, claro, y cada salidita son votos. A usted no me parece muy extraño eso. Y todos los que son de bajo perfil, hay un montón de gente buena ahí. No, sí, No hay gente saben. muy buena, hay No gente que se trabaja puede. mucho. Porque ya dice que todos estamos corruptos. No, mejor no dicho. se puede enviar ese mensaje, estamos de No, acuerdo, no. Nacho, y alguna vez nos decían que éramos la mesa más negativa, yo pienso que no. Hay que ser realistas, pero tampoco catastróficos. No estamos en el peor de los mundos, José Fernando, no estoy de acuerdo con usted. Me parece que hay esperanza, simplemente es que los ciudadanos realmente ejerzamos ese derecho que tenemos, ese poder que tenemos. Mire, la gente se enoja porque uno habla de esto, del otro. Mire, yo voy a decirlo aquí, yo critico a todos los políticos que han tenido escándalos, que tienen cosas que contarle a la gente y no lo han hecho. Todos, no es que me odia este o al de más allá, no, simplemente es que hemos vivido unas experiencias con la misma clase política dirigiendo este país y no vemos que avancemos como deberíamos de estar avanzando y se aparecen esas mismas prácticas políticas que deberían estar erradicadas de nuestro país hace rato. Y se junta el tema de la justicia y el Congreso desprestigiado, es decir, el problema del panorama es complicado, pero a mí me parece que tenemos que nosotros como ciudadanos ejercer realmente ese derecho, hacer un control efectivo y escoger a la gente que realmente valga la pena. Muy complicado porque uno no sabe quién es quién, pero al menos no pensemos que esto se acabó, ni que vamos a quedar como Venezuela. Mario Restrepo dice, leyes sí hay muchas, reloj velero, que desde la creación del Congreso de la República el 27 de noviembre de 1820 comenzó un diluvio de leyes que hasta hoy suman, ¿cuántas le calcularía usted? Nacho, unas 9.000. Usted, Alexea.
7.000. No, como que están tan pelados, hasta hoy suman 5.967.000. Cifra exacta, 5.967.000, casi todas vigentes. Colombia es un país lleno de normas y de leyes. Aquí pensamos que cualquier problema se soluciona con una norma. Y eso es dele, que dele, y una tras de otra. Estamos equivocados, por eso definitivamente sigo con mi pensamiento. No es Antioquia federal, pero sí deberíamos tener un país de regiones, porque definitivamente a estos gobiernos les está quedando grande todo el país. Bueno, señores, aquí me hablan de Gerlain, la clave es votar a conciencia conociendo la historia, estudiando quién está detrás del candidato, me dice Fabio Gutiérrez, claro. Bertulfo me dice buenas noches, señor Nacho, lo mismo, pero si se reconoce que en la época de Uribe había más tranquilidad, probablemente, sí, y en este hicimos un proceso de paz y probablemente ya no va a haber tanto problema de pueblos y todo lo que ocurría tan... Sí, probablemente, pero es que parece que el problema es más de fondo. Entonces yo no sé. A mí, vea, señores, a mí lo que realmente me preocupa es, tenemos problemas económicos, de empleo, de exportaciones, tenemos que solucionar un montón de cosas. Y ya llevamos un mes largo, José y Germán y todos los de la mesa. Si hay coalición, no hay coalición. Este va con este y se volvió la agenda del país. Nacho, y se va hasta marzo el tema. Por eso, qué vergüenza. Por Dios. Bueno, señores. El problema, ¿sabe, Nacho, cuál es? Pienso yo que con esto de la corrupción, que es un tema importante, que no es nuevo ni siquiera, eso es lo más grave, que no es nuevo, que existe desde siempre, esas prácticas políticas corruptas, lo sabemos, y lo de la justicia tampoco es nuevo. Pero el problema es que hemos llegado a un grado tal de descaro que ya uno los ve que ni no les importa nada. Uno los ve atornillados a los cargos, el magistrado que no se quiere ir, el malo que ahí está atornillado, el pretel que casi no lo sacan, prácticamente, y la gente ahí, y no les importa, y tienen 50.000 investigaciones. Veía el fin de semana un magistrado que fue condenado como 3 veces, y ahí absolviendo a este señor involucrado también en la Corte Suprema en un lío ahí de corrupción. Bueno. No, al otro. Señores. A Escobar, a uno que resultó absuelto. Escobar Gil, que resultó absuelto por un señor que tiene como 3 condenas. A mí me impresiona la memoria de Germán Mendoza. Yo creo que usted va al Congreso y le sabe el nombre a todo el mundo. No, eso está bien. Esa es una fortaleza muy grande que usted tiene. Bueno, señores, hoy el tema, vamos a hablar de corrupción. Qué pesar, pero hay que hablar de tema. Y lo quise traer porque me parece muy interesante lo que está haciendo la academia, exactamente la Universidad EAFIT. Tenemos a Simón Pérez, invitado, integrante del Centro de Integridad de la Universidad EAFIT. Vamos a hablar de eso y también tenemos tenemos al señor Gustavo Duncan, profesor de la Universidad EAFIT por Skype, y con ellos vamos a hablar de corrupción. Vamos a hacer una pequeña ronda, arranquemos con sus buenas noticias, Dube. Bueno, Nacho, le voy a mostrar esta carita de diablo porque así es como estaba esta madrugada un taxista, un conductor de taxi en la terminal del norte, quien al parecer tenía unos traguitos encima o varios tragos encima, llegó al acopio de conductores de taxi, se intentó colar allí en la fila y los compañeros obviamente como no lo dejaron, entonces este hombre en este taxi embistió otros 4 vehículos, dejó 3 personas heridas, 2 de ellos de gravedad. Ahí están, se ven las imágenes, uno de los conductores de taxi tirado en el piso, pues sufrieron varias fracturas, varias heridas. Más adelante, el hombre se voló, se huyó de allí del lugar, pero más adelante algunos compañeros pues lograron detenerlos. Pero mire, Nacho, que sea el mismo subsecretario de Movilidad de Medellín, Mario Ramírez, quien nos cuente qué fue lo que sucedió allí en horas de la madrugada. Bueno, siendo la 1:37 de la mañana, en la carrera 64C con la calle 78, que es el acopio de taxis de la Terminal del Norte, en sentido norte-sur, un conductor de taxi colisiona contra 4 vehículos también tipo taxi, generándole daños a los mismos, pero lo más delicado fue que lesionó a 3 personas. 2 de estas 3 personas con una gravedad considerable. Esta persona se fuga del lugar, posteriormente lo persiguen otros conductores de taxi, a los cuales lo interceptan y llaman a la autoridad de tránsito, donde asistimos con prontitud y se le hicieron todas las pruebas de rigor y el vehículo en el que se desplazaba también igualmente fue inmovilizado.
Y volvemos y caemos en este anacronismo en el que estamos en este país. Probablemente a este conductor le quitarán su licencia y hasta ahí llegue la cosa. Y para mí casi que fue una tentativa de asesinato, porque lo que hizo, lo hizo con alevosía. No, Nacho, eso es una tentativa de homicidio. Entonces este señor iba a matar a unas personas en estado de ebriedad. Dirán los abogados que era que porque no está en su conciencia, todo eso. Pero aquí definitivamente no hay respeto por la ley y mucho menos miedo. Y cada vez vemos y vemos que ocurren. Y todos los días somos contando. Ustedes no saben la depresión que le da uno todos los días como repitiendo las mismas historias aquí. ¿Qué pasa del subsecretario? Nada, porque él no es juez, él simplemente trabaja por una entidad que tiene que organizar, no es fiscal. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué la gente está perdiendo el miedo? ¿Qué más tiene duda? Nacho, mire, un dato preocupante, también le entrego cifras extraoficiales. Dicen que entre el mes de julio y agosto en el barrio Robledo de Medellín se presentó una deserción entre el 6 y el 7% de estudiantes por el mismo tema de violencia que viene presentando este tema de la ciudad. Son allí un total de 31.000 estudiantes. José, que es nuestro contador de cabecera, ¿cuánto viene siendo, José, ese 7% de 31.000 estudiantes? 2.170. 2.170. ¿Sí? Contador de cabecera. Entonces son 2.170 estudiantes que dejaron de asistir a las aulas por este tema, Nacho, de la violencia en los sectores, en este caso en Robledo, en el barrio Robledo. Bueno, sigo con ustedes que son más amenos, más suavecitos. No, y tengo chismecitos de ahí de farándula. Zenit Liliana, yo que ya nunca se me va a olvidar. A esa mona no la volvemos a traer. Usted me va a contar. Bueno, Nacho, le voy a contar que estuvimos hablando con el ICBF Regional Antioquia, que le entrega unas cifras muy preocupantes de todo el tema de vulneración de derechos a menores en el departamento de Antioquia. Dice que están en restablecimiento de derechos cerca de 9.057 menores que se encuentran en orfanatos, centros de paso y demás. De esos 1.457 son casos de niños abusados sexualmente, y preocupa porque hay 1.644 menores que están en el ICBF en restablecimiento de derechos, pero por maltrato infantil y demás. Que dicen ellos que estas cifras preocupan teniendo en cuenta los casos que se han venido presentando en la ciudad de Medellín, que se presentaron el fin de semana. Entonces se hace un llamado de atención a toda la comunidad para que denuncie antes de que ocurran este tipo de cosas, y se tiene un proyecto que se llama Construyendo Juntos Entornos Protectores, con una inversión de 6.000 millones de pesos, donde se espera capacitar a 750 familias en todos los derechos que tienen los niños, para cuando vean algún tipo de vulneración llamen al ICBF y denuncien, o ya sea a la policía. Don Hernán Rendón, seguramente todavía no ha pasado nada, pero se lo preguntaremos a Duber. El asesino de los niños de Guayaba, el padrastro y la mamá, ¿qué pasó con este caso? Bueno, Nacho, ellos ya se encuentran detenidos. Precisamente acá esa noticia la iba a dar más adelante, pero se las cuento de una vez. Los familiares del menor se encuentran a esta hora a la espera de que Medicina Legal les entregue el cuerpo del niño. Se suponía que lo entregaban hoy entre las 10 y las 11 de la mañana, no fue posible porque lo iban a enterrar hoy a las 4 de la tarde, pero según nos informó la Policía Metropolitana, lo que están esperando es hacerle una prueba muy especializada, porque no pueden cometer errores acá y meter dos personas o condenarlas sin tener las pruebas suficientes. Es el señalamiento que se le hace al padrastro y a la madre biológica del niño, es que fueron ellos los culpables de la muerte a golpes de este menor, pero entonces en esas está Medicina Legal. Estas dos personas se encuentran detenidas, pero no las detuvieron por el homicidio del menor, porque eso todavía no se ha podido probar. Las detuvieron, según las autoridades, porque amenazaron a 3 de las 7 personas que estaban señalándolos a ellos dos como los presuntos responsables de este homicidio. Pero ya se encuentran detenidos. Nacho, el día de ayer en el barrio, pues los vecinos del sector hicieron una misa y un homenaje, le brindaron un homenaje al pequeño Miguel Ángel, con unas imágenes bastante conmovedoras, pero muchos a la vez por redes sociales empezaron a decir que ya para qué, que para qué ese sentido homenaje cuando no hicieron nada, cuando el niño estaba en vida. Sin embargo, ahí la manifestación de afecto, le llevaron ofrendas a la puerta de la casa. Toda la razón usted también en el comentario que acaba de hacer. Esos homenajes póstumos, ¿para qué? ¿Por qué no denunciamos cuando se tenía que denunciar? ¿Por qué no llamamos cuando oímos los gritos? O sea, tiene toda la razón. Sí. Un llamado de atención muy fuerte a todas las personas que tenemos pues de pronto como niños al lado, empezar a estar bien pendientes de una situación tanto de abuso sexual como de maltrato infantil. Y bueno, pues un recuerdo más que enluta nuestra Fabio memoria. Gutiérrez, 2 lecciones. Positivo el actuar de los taxistas en contra de su propio compañero, lo que demuestra que son muchos los buenos. Sí, lo mismo pasó la semana pasada con este
taxista que le robó a esta señora del Chocó. Sí, Por Dios, señor. qué vergüenza. Y así critican, dice Karen Marcela, y pelean con Uber. ¿Qué tal uno tomar un taxi que sea un señor todo borracho? Ay, 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 ellos mismos, pues qué pena, señores taxistas, pero nosotros no nos la estamos inventando, es lo que está ocurriendo. Nacho, pero con ese comentario que usted acaba de hacer, le cuento que cada vez crecen más los rumores donde los mismos taxistas dicen que han hecho como una redada, por así decirlo, donde han encontrado varios vehículos, incluso me enviaron una foto hoy de un vehículo particular, no como servicio público, que estaba pintado de amarillo y prestaba supuestamente el servicio de taxi. Entonces hay una cantidad, sería llamarle la atención también a la Secretaría de Movilidad para ver qué reporte tenemos acerca de estos casos, porque sí es preocupante que vehículos particulares se estén haciendo pasar como taxis y uno realmente le ponga la mano en la calle y se vaya súper confiado. Sí, señora, bien complejo. José Fernando, ¿qué pasó en el fútbol y qué noticias me va a dar o tiene noticias económicas? Nacho, le tengo de todas, pero en el fútbol le cuento que Nacional le ganó a Millonarios un partido muy apretado, 3-2 en el minuto de Dios, minuto 95 prácticamente. Medellín juega hoy a las 8 de la noche con el Bucaramanga. ¿Y ganará? Eso Es es un partido... Ay, doctor Silva, enredado. ánimo con ese equipo. Sí. Y le tengo, antes de hablarle de temas económicos, le voy a hablar de un evento muy importante que tuvimos ayer en la ciudad de Medellín, que fue la Maratón de las Flores. Participaron 13.400 personas en la maratón, veníamos de 12.300, un aumento de más de 1.100 personas. Los ganadores fueron básicamente de Kenia y Ecuador, y se corrió en 42 kilómetros, que es maratón, en 21, en 10 y en 5 kilómetros. Salieron muy temprano, inclusive, como a las 7 de la mañana. Salieron yo los vi temprano, ya fue bastante corriendo. traumático el paso del occidente al oriente o Claro, viceversa. porque se fue por la 80. Porque El taco cogió era la 80, impresionante. cogió la Guayabal, cogió Las Vegas. Pues le cuento cerró la ciudad. que en el caso mío tenía que hacer una vuelta. Estaba en Guayabal, pasé a Envigado y me tocó irme hasta la variante de Caldas para devolverme a Envigado. Sí, es que el ¿Usted tráfico tiene era algo para muy- complementar antes esto? de que nos dé las económicas, mire, yo le tengo la imagen del día de ayer. La imagen de ayer tiene que ver con la noticia que nos está dando José Fernando Gil. Quiero que por favor la miremos. Esta es la imagen del día. Sí, Este se señor es puede. el último, no Tan es de los bello. profesionales, de esos aficionados que corren. Me lo encontré yo por donde estaba pasando, el número 1214, no sé cómo se llama el señor. Ahí Pero Las ¿por qué Vegas, sé ahí. que es el último? Porque ya abrieron la vía Ay, y solo lo todavía acompañaban Qué moral. la ambulancia y el carro de la policía. La prueba Pero- es para todos, Sí, señor. del Claro. primero al último. Sí, señor. Y lo Y los felicito. últimos Sí. serán los primeros. Sí, Mire, Y la sí. ambulancia Ese señor tiene era, que estar ahí. ese era de Kenia. Ese No, ese era africano. Kenia no era. no, No, eso el es keniano que yo hubiera estaba en la llegado casa. hace rato. Pero Bueno, me pareció bonito Sí. ver Sí, que qué el gesto. señor insistía, Muy bien. estaba muy Y lejos porque persistía. eso fue en Envigado, le quedaba mucho camino por recorrer, pero ahí iba. Y lo estaban acompañando a pesar de que ya habían Venga, abierto la y vía. usted se imagina el desespero del que estaba manejando la ambulancia. Nadie Atletas, se ha puesto a pensar En en, el la pobre. impotencia. Ah, claro, porque lo tenía que Le acompañar. voy a hablar de ambulancia. Nacho, atletas de 39 países, premiación de 200 millones de pesos. Los que ganaron, por ejemplo, la maratón se llevan un premio de 20 millones. Qué bien. Linae, que las personas denuncien puede ser públicas o anónimas, el hecho es denunciar, que no les dé miedo. Yo prefiero sentir miedo y no remordimiento, porque con una llamada hubiese salvado a este bebé. Yo quisiera saber qué hacen tanto los carros de los bomberos por allá en Guatapé. Y tengo una crítica que ayer me dejó muy molesto. Ustedes han visto los carros de la policía que ya tienen unas luces LED que alumbran, o sea, es un descaro eso como alumbra. Sí, eso lo Pues resulta que este carro de los bomberos, aquí tengo la placa, le tomé fotos y todo, pues venía con sus luces titilando en la parte de atrás, blancas y rojas, y era imposible venir detrás de este vehículo. Yo creo que estaba de paseo, yo estoy casi seguro que estaba de paseo. Hombre, no habrá una ley que prohíba encender estas luces Ay. a no ser que sea una emergencia. Nacho, y en la ciudad se ven mucho, con la policía y con la el policía. tránsito. Sí. Señores, No, y no habrá una vehículos ley que nos defienda porque usted va detrás y usted... Oiga, yo llegué Candila, cuando me no, lo no, pasaba no, bravo. Y es muy Puede Me generar hacían una- los ojos así, es muy pin, pin, peligroso, pin. es muy Puede generar un peligroso. accidente porque encandila. Mire, Claro. hasta las mismas motos
tienen esas luces Sí. tan poderosas. Digo que eso es más como Nacho de ubicación, de dónde colocan la luz. Pues porque le es digo, que era el si la ponen carro de los detrás, bomberos imagínese. del municipio de Envigado. 2 luces arriba, 2 luces abajo. Vea, eso iluminaba. Es que ahorita les vamos a No mostrar la sería fotico. que te reconocieron como una luminaria y lo que se estaban era elogiando. Alexia, buen comentario. Nos tenía todo el mundo desesperado. Y el hombre tranquilo. Y yo me pregunto, pues, me supongo yo que A está paseo parado y turista. tiene todo su derecho a estar de paseo. Pero por favor, respeten al resto de la humanidad con esas luces que lo que pueden hacer es generar un accidente. Lo mismo. Realmente uno Lo lo hace ve. mucho Nacho y generalmente uno lo que hace es dejarlos pasar, a ver si se le aleja la luz. Uy, gravísimo. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes, ya enseguida me entran, porque nuestro invitado ya está aquí y como por variar nos cogió la noche con tanta habladera. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Tu Futuro Abogados tiene la solución. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en pensiones. Oficinas en Medellín, Cali, Pereira, Manizales. Más información en www.estufuturo.com.co. Consulta gratis. Nuevo Citroën C3, único como tú, más de 50 opciones de personalización, motor 1,6 turbo de 90 caballos de fuerza, versión diésel y gasolina, 4 airbags, radio Smart Touch Citroën de 7 pulgadas, cámara a bordo Connected Cam Citroën, todo desde 55.990.000 pesos, teléfono 444-0667. Sebastián García, Nacho, hace mucho tiempo quería saber eso. Las luces de las patrullas encandilan, pero hace un tiempo casi me estrello y más adelante le hice el reclamo a los agentes y la respuesta fue, si no le gustan, no las vea. ¿Qué se puede hacer? José Gómez, no, Nacho, tenga en cuenta que la ubicación de las luces de estos vehículos son por norma y más estas luces tan potentes que son importadas. Hernán Rendón, Nacho, y no solo esas luces, que les parecen las luces de unos carros que tienen direccionales y son blancas o igualmente rojas y no se sabe uno si van a estacionar o van a frenar. Tiene toda la razón. Y vuelvo y me pregunto, montamos tanta tontería en este país como esos centros de revisión técnico-mecánica. ¿Ustedes han visto esos buses que parecen unos pesebres? Con luces y la farola, tiene la farolita, pero con pestañas y eso alumbra. Y uno, Lucecitas a mí de me ha tocado en colores. carretera, yo no sé si Las viene un luces de ovni colores. o qué viene. Sí, uno Si no es un sabe, carro, eso se un ve, ovni. ¡guau! Grandote. No, es que yo un ovni de qué ruta. Dígame, ¿no les ha pasado eso? Sí, Sí, los que Nacho, han viajado. sí. Y llegan a la revisión técnico-mecánica y traen. Hay una norma Y que ahí dice que lo pasan. las luces exploradoras se deben poner a tal altura, traen. Listo. También debería haber una norma que le diga a carros de bomberos, defensa civil, policía, utilizar estas luces solamente cuando tengan que tener una actividad o una emergencia. Sí, en una persecución. Pero no una luz prendida 20 minutos y llegué así, vea. Lo que pasa es que es un Casi me elemento muero. persuasivo también en el caso No, de la no, no, policía, no, no, porque no, ellos haciendo sus rondas, si el delincuente ve que viene la luz, deja de robar o al menos se hace el loco mientras pasa la patrulla. Sirve como elemento persuasivo, pero es muy incómodo. Nacho, eso de las exploradoras, yo tengo dudas con eso porque es que uno ve en la ciudad, yo tengo entendido que en la ciudad no se deben usar. Y uno ve, yo no sé si es que la gente se siente como de mejor Familia. de mejor familia cuando le Con más pone categoría. que porque el carro suyo tiene eso abajo y le ponen esas luces en la ciudad hay alumbrado público, no se necesitan y esas luces se encandilan, eso es muy Mucho. fuerte para la ciudad y la gente es feliz poniendo eso. Si los estoy viendo borrosos, de cuenta del carro de bomberos del municipio de Envigado, estoy que viendo ayer se borrosos. desplazaba a las 7 de la noche entre el municipio de Guatapé y Medellín y nos dejó a todos los que veníamos locos. Bueno, señores, don Simón Pérez Londoño, ¿cómo me le va? Buenas tardes, ¿cómo ha estado Nacho? A ti y a todos los de la mesa. Muchas gracias. Y ya enseguida vamos a tener vía Skype al señor Gustavo Duncan. ¿Por qué la Universidad FIT monta, digamos, esto qué es? ¿Qué fue lo que montó? ¿Un área de estudios de corrupción o qué es lo que hicieron? Sí, muy bien Nacho. Yo pues primero voy a utilizar una metáfora que trabaja Manuel Villoria pues en un libro que se publicó recientemente sobre corrupción. Y es que entender la corrupción es entender más o menos una planta, o digamos una planta podría ser una buena metáfora para entender la corrupción, donde las ramas que vemos, que usualmente es lo más visible, lo más sonoro, lo que genera el espectáculo,
tiene de fondo unas raíces muy profundas e interconectadas que hacen que tratar la corrupción no sea un asunto solamente de cortar ramas, sino que sea un asunto también de preguntarnos como sociedad un montón de raíces que han generado esto y en esa medida pues poder abrir debates en torno a la corrupción y cuál es nuestro papel como ciudadanos, como academia para superarla. En torno a esto, creo que la universidad ha abierto una serie de discusiones y demás que han permitido evaluar y pensar que la corrupción no es simplemente decir que todo lo político es corrupto, o no es decir que todas las cortes son corruptas, alejémonos de la política, el que entra a política es corrupto, sino que también hay unas causas desde nosotros mismos, como humanos, que hay que entrar a preguntarnos qué nos está pasando. Y ahí hay unas variables, digamos, que en cierta medida ayudan a explicar por qué se da la corrupción, y una de esas variables es una variable cultural que nuestro rector Juan Luis Mejía y en general, pues digamos, la universidad desde su centro de integridad han enfatizado, y es la cultura del avispado. Entonces, espere un momentico, páreme ahí. Yo quisiera que usted nos defina a toda la mesa de trabajo qué es corrupción. Porque uno es avispadito, Yasmina, ayúdeme que tengo que ir a hacer tal cosa y no quiero hacer la fila, búsqueme tal. Entonces soy corrupto porque estoy pidiendo, me la estoy tirando de avispado. ¿Cómo definimos la corrupción? Le puedo dar la bienvenida al señor Gustavo Duncan, profesor de la Universidad de AFIT. Ya está conectado con nosotros vía Skype. Bienvenido, señor Gustavo. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Perfecto, permítanos que aquí ya estamos en la mesa en pleno y vamos a tratar que nos defina aquí don Simón qué significa esa palabra corrupción, a ver si la podemos entender. Bueno, Nacho, en sentido, pues, digamos, corrupciones, hay muchas corrupciones, política, económica. Digamos, si el tema puntual es el caso nacional, voy a dar una definición o plantear una definición que puede ser de corrupción política, y es el uso, por ejemplo, del poder público para beneficios privados. Que digamos eso, nuestra cultura de clientelismo, de arribismo, ha sido muy tradicional en nuestra política. Don Gustavo, sí. La corrupción está ligada estrictamente a lo monetario, o sea, cada vez que hago un acto de corrupción estoy esperando una recompensa económica, sea del sector público a privado, del privado a privado, privado a público, etcétera. No necesariamente, porque también la corrupción puede estar orientada a la obtención del poder político. Es decir, se ofrece un dinero a, por ejemplo, a alguien de la registraduría para que altere los resultados de unas elecciones, por ejemplo. Profesor Duncan. El tema también está muy ligado al poder político. Profesor Duncan, ¿dónde nace la corrupción en el país? No creo que es decir que existe una sola causa, y además hay que considerar que ha evolucionado. O sea, hay ya registros en la historia del uso de privilegios del Estado por fuera de la ley para obtener beneficios de la propia independencia. Sin embargo, se ha habido un problema de agudización del fenómeno, sobre todo a raíz del incremento de los recursos que maneja el Estado y de la terciarización del Estado. Es decir, cuando el Estado comienza a delegar a muchos de sus servicios y nuevos servicios a través de la contratación pública. Por eso últimamente hemos visto tantos escándalos asociados al fenómeno de corrupción. En otra época, por ejemplo, estuvo muy asociado al fenómeno del narcotráfico o al fenómeno del paramilitarismo. Profesor, yo tengo una inquietud. A veces me imagino que será equivocado el planteamiento de decir que el tema de corrupción está ligado a la falta de educación, pero vemos los más educados más corruptos. Entre más doctorados y títulos tienen, pues peor. ¿En qué va eso de si la educación influye o no influye? Bueno, lo que uno podría pensar es la educación en general de toda la sociedad. Uno supondría que una sociedad más educada está en mejores condiciones de vigilar y controlar a su clase política. Pero eso depende también de otra serie de variables. Es decir, no es solo la educación, sino que va asociada, por ejemplo, a ciertas prácticas culturales, al desarrollo del sistema económico, al tipo de régimen político imperante, etc. Entonces, eso hay que tomarlo con pinza. Pero sí es mejor que la sociedad sea educada a que no sea educada. Incluso la naturaleza de la corrupción es muy distinta si existe un alto nivel de educación a que no existen altos niveles de educación. Simón, uno podría decir casi que la corrupción arrancó desde los romanos, un poquitico más atrás, y eso ha sido de todos los países, de todas las monarquías, de todos los reinados, de todos los gobiernos. O sea, corrupción
Ha existido mientras haya poder político. Es casi que inherente al ser humano, Nacho. Sí, o mientras haya poder político. Porque yo no sé si para en esas islas donde hay indígenas Desde que no Judas, dejan entrar a nadie. que vendió a Jesús. Hay otro tipo de corrupción, Nacho, pero también hay, Sí, diría uno, no es una Le cambia el corrupción tan plátano por política, la señora sí. y entonces hay corrupción, pero ahí manejando. Pues tanto como la señora Nacho, lo no, que yo pero le sí hay decía, otro tipo de corrupción desde la época de Jesucristo, Judas que vendió a Jesús. Muy Quisiera- bien, Alex. Así de Yo quisiera sencillo. plantear, Nacho, Muy bien, entonces, eso queda claro. Entonces, traigámosla a tiempo presente y tráigame la Antioquia. Sí, listo. Sobre ese tema general de la corrupción, pues y las preguntas que hicieron ahorita de las causas de la corrupción, hay una que casi nunca se menciona y es la desigualdad. Porque la desigualdad, digamos, según varios estudios que se han hecho a nivel internacional, tiene que ver con el desarrollo de la corrupción y a su vez la corrupción con la desigualdad. Entonces genera un círculo vicioso. Entonces, Porque hay en unos que tienen Suecia más y en ventajas, esos sí. países nórdicos, en la actualidad se puede decir que allá no hay corrupción. Porque Digamos no hay que no- desigualdad. No, digamos que entraría no, de otra forma. no en tan alto grado Ajá, como en sí. Colombia. Y ahí es algo importante y es que hay una leyenda de los Cherokees que cita mucho a De la Cortina, que dice que todos tenemos dos lobos en nuestro interior. Un lobo que nos habla de egoísmo, avaricia, soberbia, y un lobo que nos habla de bondad, solidaridad, integridad. Entonces, la leyenda decía que a uno de los sabios de los Cherokees le preguntaron, bueno, ¿cuál impera? El que usted alimenta. Respondió. Entonces, digamos, los humanos tenemos, digamos, esas dos caras en todo el mundo, en toda la historia, en todos los momentos en los que hemos habitado. El problema es que no todos alimentan el lobo maligno o el lobo que nos lleva hacia lo perverso, hacia lo desviado. Y en Colombia, y, además, especialmente en como decimos Antioquia. aquí folclóricamente, la necesidad tiene cara de perro. Exactamente. Si yo tengo un hijo en una situación precaria y me toca hacer algún acto de corrupción para salvarle la Por vida, la porque hay que plata hacerle baila eso. el perro. Sí, por la plata baila Nacho, el pero, perro. Nacho. pero Simón mencionaba algo ahorita muy importante y es que la definición que le daba al tema de corrupción es cómo yo aprovecho eso para tener algunos beneficios. Sí. Y se ve mucho hoy en día en la política, lastimosamente, y también en la vida personal. No quiere decir de que simplemente porque tengo una necesidad, porque uno diría, ¿qué necesidad tiene un político que se gana un sueldazo y aún así es corrupto? Tiene toda la razón, Liliana. Creo Y que son ni de beneficios pensar, para sus Nacho, de, por particulares. ejemplo, modelos económicos, porque uno podría pensar el capitalismo, pero uno mira casos como los de Venezuela y otros el países socialismo y también. no es tampoco ese. Profesor Gustavo Duncan, cuéntenos una cosa. Es que lo que dice Liliana me parece bastante interesante. Son políticos que se ganan unos supersalarios, por Dios. Y entonces, ¿por qué hay tanta corrupción? No, la corrupción sin duda no tiene como sentido simplemente resolver un problema de subsistencia. O sea, el grueso de la corrupción tiene su origen en la riqueza, es decir, en apropiarse de una riqueza o apropiarse del poder político. El problema que hay es que la clase política sí puede aprovechar las necesidades de la gente en condiciones de necesidad para ser corrupta sin tener ningún tipo de vigilancia, que es lo que sucede en Colombia. Me explico. En Colombia hay elecciones libres, hay prensa libre y hay organizaciones de la sociedad civil y cada rato se arman escándalos mediáticos sobre la clase política. Sin embargo, la gente sigue votando por esa clase política. ¿Qué es lo que sucede? Que sí hay gente con muchas necesidades que si le paga esa misma clase política le consigue algún trabajo o le da algún subsidio o simplemente le paga el voto, pues vota por ellos. Ahí es donde se ve el tema de la desigualdad. Yasmín, usted iba a Nacho, preguntar. sí señor, porque ahorita pues le estabas preguntando precisamente a Simón para aterrizar el tema de corrupción acá en Antioquia y nos decía ahorita el profesor que era una cuestión también como de cultura. A nivel país, ¿cuál podría ser de pronto esa cultura o esa sociedad que se presta más para los hechos de corrupción y cómo han hecho ustedes para analizar nuestra cultura antioqueña y detectar esos focos de corrupción? Sí, por ejemplo, es muy diciente, hay un cuento de Jesús del Corral que se llama Que pase el aserrador. Es un cuento que en cierta medida refleja nuestras costumbres y nuestras prácticas cotidianas culturales y es un cuento en el que el personaje principal, Simón Pérez, como el que les hablo aquí, se llama el personaje principal de Que pase el aserrador, por vías del atajo, ¿cierto? Logra pasar por encima y lograr su cometido, pasando por encima, digamos, de gente de otras regiones y del país. En el caso concreto, entonces, se da como un elogio en ese cuento el hecho de que por la vía del atajo haya conseguido el propósito y el éxito individual. Que eso, digamos, va conectado con toda la lógica que nos venden del éxito individual
primero su beneficio, aquí lo importante es que sea avispado, que se avispe, que consiga los resultados pronto, que sea rico, y eso trae impactos evidentemente culturales en la mente de los individuos, y eso generalmente viene derivado. Si tú no lo acompañas, el concepto de audacia, de tienes que ser innovador, buscar nuevos caminos, llegar más rápido, si tú no acompañas esos mensajes que tiene nuestra cultura, con la parte de la integridad, con pensar en los demás, con ponerle unos límites a la acción, definitivamente caemos en fenómenos como el narcotráfico y como la corrupción. Bueno, esa es la filosofía, y eso me gustó. Esa es la parte como seria y de reacción ahí. ¿Cómo está la situación? ¿Ustedes qué han encontrado y qué están investigando? Porque ahora también profesor Duncan les dio porque ya no es corrupción sino mermelada. Aquí cambiamos el nombre todo porque sí o porque no. Nacho, la cosa más particular del mundo entero. Muy importante ver por qué nuestra sociedad ve como normal esa corrupción. Entonces, la corrupción es robar y ¿qué tan permeados estamos? Todo, de verdad que socialmente tenemos corrupción en todas las esferas y no es solamente un tema de políticos. Por ejemplo, cuando yo no pago mis impuestos o quiero eludir un impuesto X con el argumento de que es que allá todos se lo roban, eso es corrupción también. Cuando, por ejemplo, yo me colo en una fila porque definitivamente no quiero esperar más y estoy cansado, eso es corrupción. Entonces estamos acostumbrados a decir que la corrupción está ya en unos altos poderes cuando la misma corrupción la fomentamos desde la casa y especialmente desde la escuela, con el tema del fraude académico, que a eso iba y por eso EAFID ha entrado tan fuerte, pues digamos, a estudiar este tema. Y es que como en todas las universidades del país y en todos los colegios del país hay fraude académico, eso es evidente, nadie lo puede negar. Entonces, EAFID dijo, ese fraude académico que pasa primero en la escuela y en la clase es el que después termina en la corrupción de las altas esferas, las altas cortes del país. Pero venga, profesor Duncan, ¿cómo diferenciar esos dos tipos de corrupción? Es decir, hicieron el fraude para ganar. Sí, ¿cómo diferenciar entre viveza y los avispados y esa otra corrupción de la que hablamos, de Odebrecht, de todo esto que ocurre? Hay una definición de corrupción, digamos, la coloquial, que abarca muchos comportamientos, pero la corrupción ya relacionada con el tema público se refiere al uso del poder político para beneficiar a un tercero en contra de los intereses de la sociedad que le entregó a un funcionario un cargo para tomar una serie de decisiones políticas. Entonces ahí, por ejemplo, el tema de lo que sucede en las aulas y que lo padecemos mucho, es trampa, sería por algo más relacionado con trampa, viveza, engaño, pero no sería como tal una corrupción política. Ahora, mermelada es la entrega de recursos por parte del gobierno nacional a la clase política para que aprueben su agenda legislativa para que lo respalden en las elecciones. En principio no es corrupción, pero todos sabemos que el dinero de la mermelada luego se utiliza para obtener votos y para fines que es no privados, es decir, no para lo que está estipulado de acuerdo a la ley, por eso es corrupción. Pero es un potencial corrupto el que pastelea en un examen de colegio o el que le paga a un compañero para que le haga una tarea. Es que ahí se van acostumbrando. No está mal per se, es decir, el punto es que nosotros no debemos pensar en que tenemos que evitar que la gente se copie en los exámenes porque luego puede ser corrupto. No. O sea, está muy mal que la gente se copie en los exámenes, por esa sola razón, está engañando, está haciendo trampa. La honestidad que se requiere. Sí, en la vida cotidiana, porque la mayoría de los estudiantes no van a ser políticos, afortunadamente. Pero... Vea, yo le voy a dar una descripción que me hizo don Mario Restrepo y me encantó lo que este señor me acaba de escribir por acá. Ya el robo es viveza. Y la corrupción es avispamiento. Estamos muy bien. Óigame, pues, oiga, tiene buen sentido. El robo es ser vivo y ya usted se vuelve avispado cuando se vuelve corrupto. Sí, no, estoy perdido. O sea, yo siempre pensé que la corrupción era una cosa más de fondo, por Dios. Lo que pasa es que ya lo llevamos a toda la sociedad. Entonces, en Colombia todos somos corruptos. Es que Simón, ¿y qué tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad esas frases, esos refranes? El vivo vive del bobo. Una cantidad de cosas que tenemos en nuestra cultura. También. ¿Qué tanto nos ha...? Sí, claro. Con lo primero que dice Nacho, todos somos corruptos. Yo creo que eso no puede ser visto así, porque en cierta medida es diluir las responsabilidades. Y responsabilidades individuales, claro que existen. Y claro que hay que perseguirlas y juzgarlos y demás. Como lo digo, no, el hecho de que haya dos lobos en nuestro interior, con el ejemplo que utilicé ahorita, no quiere decir que todos
vivamos bajo el lobo negativo y nos dejemos llevar y ser corruptos. Hay gente que con su ejemplo nos demuestra que hay integridad, quien hace la fila, quien manejando recursos públicos no se roba un peso. Eso evidentemente existe. Y lo otro es que esas frases del vivo y del bobo, la cultura del avispado, no de que son muy comunes, sobre todo en Antioquia, pues y en general en Colombia, es que eso lo que hace es que usted, lo más importante es que usted llegue primero, sin importar lo que pase con el otro. Esa es, digamos, como la relación que se maneja. Ustedes están en este trabajo que están haciendo, ustedes están buscando casos de corrupción, lo están analizando. ¿Cómo está Antioquia en ese sentido? Aquí nos decían en estos días alguien, hombre, aquí hay mucha corrupción, pero lo que pasa es que en Medellín se ve las obras. Uno diría, una empresa como Empresas Públicas de Medellín, una empresa de esa magnitud y esa generación de dinero, también estará permeada, pero como tienen tanta plata, entonces da para lo uno y para lo tapar. otro, pues es como la preocupación grande que me da en este momento. ¿Qué han encontrado ustedes? Sí, es decir, en el caso puntual del Centro de Integridad de AFIT, el énfasis es esencialmente en el tema de los fraudes a nivel académico y obviamente una reflexión general de la corrupción. Pero obviamente en los casos de corrupción recientes que han digamos, estallado, que ha habido casos de corrupción incluso a nivel local y a nivel de departamento, abre muchos interrogantes sobre la relación entre esos principios que nos venden o que nos dan como las pedagogías con esas frases de la cultura del bobo, la cultura del avispado, el vivo vive del bobo. Tiene mucho que ver y una relación directa. Es más, yo creo que desde el punto de vista de lo que hemos hallado pues, con respecto a los estudiantes y el fraude académico, ha sido muy notorio el hecho de que hay una gran desconfianza entre pares y eso también es una causa de corrupción, la desconfianza. Es decir, la corrupción causa desconfianza entre iguales y a su vez la desconfianza produce corrupción. Más corrupción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en sociedades y entornos donde no confiamos entre nosotros, donde la confianza se pierde, la corrupción aumenta. Entonces, Nacho, si yo no confío en ti, pues yo no voy a querer pagar una cuota que tú me cobras por hablar aquí en este programa, porque yo sé que te la vas a robar, entonces voy a evadir esos impuestos o voy a evadir ese cobro. Entonces no hay confianza, hay corrupción. Entonces, por ejemplo, ahí hay dos variables adicionales que me gustaría analizar. La parte cultural con respecto al vivo vive del bobo y demás, pero también otro que se ha venido perdiendo, y la confianza entre nosotros. Pregúntele a la gente en las redes sociales si confían en sus conciudadanos, y eso podrá dar variables interesantes de saber, digamos, eso qué impacto tiene la corrupción. ¿Confía usted en sus...? Pero entonces, en este caso, que a nosotros nos está tocando tan duramente en el tema de corrupción política o en estos grandes escándalos, ¿de qué manera volver a restaurar esa confianza tanto en ese sector político y nosotros como electores de esos representantes? Venga, permítame hacer una pregunta. Sí. Tenga esa ahí, porque es que le tengo una al profesor Duncan. Duncan, hágame un gran favor. ¿Por qué desde hace tan poquito se empezó a hablar de corrupción? Porque es que esto se volvió una megabomba. Toda la vida lo sabíamos, pero desde los últimos ¿cuántos años, hermano? 3, 4, 10 años. No diría tanto. Yo creo que hace rato se viene hablando. Pero no hace pero teníamos otras prioridades. Sí, es que antes por eso el narcotráfico. ¿Por qué se volvió factor político y tan importante? Y yo digo que es muy reciente en mi concepto. ¿Usted qué opina? No, lo que sucedió es que antes había corrupción, sino que se llamaba de otra manera, proceso 8000, parapolítica, pero eso era corrupción. O sea, el caso de la parapolítica era un pago por parte de organizaciones armadas para obtener inmunidad frente a las acciones del Estado. Lo mismo que el 8000, pero eso era corrupción. Ahora, cuando se acaba ya la parapolítica y viene todo el tema de contratación, que crece la plata de los contratos, luego el boom de los commodities, es que viene todo el nuevo problema y por eso estamos hablando de él. Sí, pero doctor Duncan, lo que le quiero preguntar es, pero entonces ya se volvió tema de políticos, o sea, ya lo tienen todos los políticos metido en su agenda, ya todos son los grandes salvadores. Antes no era tema de políticos tan férreamente como lo es ahora. Antes era más la salud, servicios básicos, etcétera, etcétera. Antes eran las FARC. El conflicto, por supuesto. El conflicto. Pero lo que pasa es que el tema de la FARC, de hecho, la gran discusión que va a haber al día de hoy es qué se impone en la agenda. Si se impone el tema de la negociación con la FARC, el posconflicto, o si se pone la corrupción. Si se impone el tema de la FARC, pues candidatos como Vargas Lleras, como el candidato al uribismo, o candidatos más hacia la derecha van a tener ventaja.
pero si se impone más el tema de corrupción, candidatos sobre todo como Fajardo, Claudia López, de la calle, van a tener, les va a convenir. Muy bien, Yasmín, ahora sí para que la pregunta que le hizo Yasmín. O sea, desde el foco de la universidad, el elemento que ustedes están haciendo, ¿cómo hacemos o cómo van a tratar ustedes de enseñarnos a la sociedad a confiar nuevamente en ese sector político que está tan deteriorado y volver a tener esos lazos de confianza para evitar ese tipo de corrupción? Sí, lo importante es atacar la corrupción desde todas esas ramas y desde todas esas raíces que se van interconectando. Lo que hacemos, por ejemplo, desde la universidad con el Centro de Integridad puede ser un ejemplo pertinente para la sociedad. Nosotros tenemos en la universidad del centro que pues, tiene analistas y profesionales que se han especializado en el tema de la corrupción, pero también tiene un grupo de estudiantes. E incluso es un buen ejemplo de pedagogía de lo que podemos hacer. Los estudiantes de AFID de semestres más allá del tercero, cuarto, quinto, les dictan a los estudiantes de primer semestre de la universidad un taller de ética ciudadana, porque la universidad tiene ese compromiso de no solo formar profesionales académicos, técnicos en algunos temas, sino formar ciudadanos responsables éticamente con el desarrollo de su país. Entonces, por ejemplo, esas charlas han tenido un impacto contundente en la población estudiantil, porque son los mismos padres los que van y hablan en las aulas de clase de ética cívica y lo importante de respetar una sociedad y un proyecto común. Yo tengo una pregunta para el profesor Duncan. Sí. Leí el otro día un informe que decía que, sobre todo los que son funcionarios, alcaldes, gobernadores, de ahí para arriba, tienen en el presupuesto y tienen en el estudio que realizan hasta lo que se van a gastar en defenderse cuando los sorprendan por la plata que se robaron y hasta calculan cuántos años pueden durar en la cárcel y después salen y se gastan la plata. Es decir, la pregunta, profesor, es la siguiente: ¿se han vuelto descarados los corruptos? Más que descarados, lo que pasa es lo que se han vuelto es demasiado codiciosos. Es decir, los niveles de corrupción a los que estamos llegando están pasando ya unos umbrales de tolerancia para la propia sociedad y además para el costo de lo que el propio sistema puede sostener. El gran problema, además, más que lo que el cinismo de que puedan tener los candidatos, es que el costo de las campañas para ciertos cargos, por ejemplo, gobernaciones, senado, alcaldía, está llegando a unos niveles tan altos que la única explicación lógica que hay es que después de eso van a robar mucho para recuperar el dinero invertido. Sí, profesor Duncan, ¿y el sector privado? Estamos hablando del sector público. ¿El sector privado está absolutamente permeado también en Colombia? Sí, hay muchos casos, pero eso hay que hacer salvedades. Por ejemplo, yo diría que el peor sector es el contratista. Mira, hay una serie de empresas, de firmas contratistas que se han especializado en negociar con la clase política e incluso se vuelven grandes electores, como en tiempo atrás pudieron haber sido los narcotraficantes. La diferencia es que los narcotraficantes pagaban para que el Estado no los capturara y en este caso pagan para que el Estado les dé concesiones en contrato. Hay otras firmas, por ejemplo, que uno puede encontrar grandes firmas que puede, por ejemplo, corromper al Estado para que le entreguen una concesión minera u otras para que simplemente le hagan un cambio en el tema tributario, etcétera. Pero habría que hacer especificaciones, porque tampoco podemos decir que todo el sector privado sea corrupto. Hay sectores, en cambio, yo diría que hay elementos del sector privado, al contrario, que han colaborado mucho en la lucha contra la corrupción. Y ustedes que conocen tanto el tema, entonces, ¿cuál es la solución, Simón? Sí. Pues porque es muy rico. Eduquemos, colaboremos, desde nuestros hogares cojamos a nuestros hijos y llevémoslos bien. Pero en este momento el problema es, ¿cuál es la solución, José? Y complementándole, Nacho, a Simón, lo que ustedes hacen es muy importante con los estudiantes de primeros semestres, pero eso casi que se debería hacer es desde primer año de escuela, ¿no? Correcto, es un compromiso de toda la sociedad. Y la pregunta, Nacho, de qué hacer, yo creo que no se puede atacar una sola variable y creer que se soluciona el problema de la corrupción. Hay que, entre otras cosas, pues solucionar el tema que tenemos cultural de la vía, del atajo, pero también otros problemas graves que tenemos que tienen que ver con la corrupción, por ejemplo, la desigualdad. Es muy difícil querer atacar la corrupción simplemente con pedagogía y no acabar la desigualdad social. Ah, pues es que usted está muy juicioso, usted es con pedagogía. Profesor Duncan, debemos subir las penas casi que a cadena perpetua para todos los corruptos de este país. Es que aquí todo el mundo le perdió el miedo a esto, hombre. Yo tengo que hacer una acotación y el profesor Duncan de pronto me la soluciona, o Simón aquí en el estudio.
Y es que yo pienso que todo parte desde una palabrita, SA, sin ánimo de lucro. ¿Sí o no? Entonces yo digo que por muy generoso que uno sea o por muy buenas obras sociales que uno haga, hombre, uno espera un lucro de por medio. ¿Sí o no? Entonces partamos de esa palabrita del sin ánimo de lucro, que yo creo que eso es más visual que la realidad. Y segundo, ¿cuál es la gran diferencia entre ser corrupto y beneficiar a alguien? Por decir algo, yo el día de mañana, no sé el destino que me tendrá deparado a mí, llego a ocupar un cargo bastante importante, bastante influyente, hombre, y si en el camino yo me encuentro a una Yasmín, a una Ceni Liliana, a alguno de mis compañeros, y en mis manos está la oportunidad de ayudarle, dentro del marco de la legalidad, entonces yo soy corrupto por beneficiar a unas personas. Eso es nepotismo, eso no es corrupción necesariamente. Es decir, eso es darle un cargo a alguien sin que tenga los méritos. Ahora, eso es pésimo también para la administración pública, porque eso quiere decir que gente que tiene mayores conocimientos y experiencia para ocupar un cargo y lo haría mejor, finalmente no llega a ese cargo. Y con relación a lo del sin ánimo de lucro, por eso es que yo creo tampoco en las fundaciones. Tengo mi reserva y tengo mis recelos al respecto. Porque es que dicen que sin ánimo de lucro, pero en el fondo sí están buscando algún lucro. Alguien de todo. No, sin duda. De todo el tema de ONG también, por ejemplo. Exacto. Como algunos están lucrados. Eso existe. Profesor Duncan, pero entonces, ¿cuál es la solución? En China es la pena de muerte. ¿Cuál sería la corrupción? ¿Cuál sería? En China también hay bastante corrupción en el propio Partido Comunista. De hecho, hay grandes ricos a raíz de los crecimiento económico. En Colombia sí se necesita, sobre todo, penas más severas en condiciones regulares, ¿no? Casa por cárcel y también el pago de enormes multas. Es decir, que se crea un incentivo muy fuerte a que los corruptos ya se vean obligados a abandonar esas prácticas, porque los costos son demasiado altos. Qué pena. El problema es que se ha vuelto también muy sistémico. Fíjense que de nada nos sirve poner penas altas si tenemos una corte como la que tenemos, que ahora estamos viendo. Bueno, pero ahí pues, sí, profesor Duncan quedó como triste, porque es que los que tienen que hacer todas estas penas y todo eso están ya muy corrompidos. Profesor Duncan, muchas gracias por habernos acompañado. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, Simón, pues no, es bonito lo que usted dice y qué bueno que se volviera a la esencia básica, como le hemos dicho aquí, que es la familia, y que nuestros hijos tengan valores y el deber ser. Por ahora, yo pienso que la mano pues, dura es importante, si no este país no va para ningún lado. Yo quisiera, pues a propósito de la mano dura, Nacho, contar una experiencia cuando fui docente en algún momento. Y es que yo hacía los exámenes sin mucha rigurosidad, pues de autoridad, a ver, yo le reviso las manos, a ver, yo le quito todos los papeles que tenga encima, sino, digamos, partiendo de la confianza ante el estudiante. Y resulta que me di cuenta en su momento que tenía un montón de exámenes con fraude, ¿cierto? O sea, que habían hecho corrupción dentro del examen, habían hecho trampa. Sí. Y entonces ese mismo grupo me puse a investigar y con otro profesor que sí tenía toda la rigurosidad de autoridad, no le habían hecho tanto fraude. Entonces la respuesta que uno podría sacar por encima es que listo, la autoridad y la fuerza sí disminuye la corrupción. Pero yo también me pregunto ¿son los mismos? Claro. O sea, eso es lo que a mí personalmente me preocupa, o sea, son los mismos. Tú puedes, o sea, sí puedes mucha autoridad, mucha vigilancia y demás, y eso puede reducir eventualmente un poco la corrupción. Pero los individuos no son íntegros, porque es que la fuerza no genera integridad. Simón, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por aquí me dice Rigo, sí, creo que es Rigo Villa, y me dice, hombre, que no todo, obvio. ¿Qué tal donde este país todo estuviera corrupto? Las alcaldías, todo. Nacho, pero con algo que mencionaba. Muchos funcionarios públicos buenos. Pero con algo que mencionaba el profesor Gustavo Duncan, él mencionaba acerca de cómo se financia una cantidad de campañas políticas, más que todo se ve en alcaldía y gobernación, donde empresarios apoyan y uno dice, pues si apoyan por alguna razón. Entonces, de acuerdo a lo que estaba diciendo el profesor, se podría decir que la gran mayoría de alcaldías y gobernaciones de todo el país no son corruptas. Pero ¿de qué manera? Sí, señor, porque ¿de qué manera entonces funcionaría en Estados Unidos? Hizo mucho daño a nuestra sociedad, que lo mencionó el profesor Duncan, el proceso 8000.
Sí, señor. Y el desenlace que tuvo el proceso 8000. Y que no hubo Vamos a castigo. hacer una breve pausa y continuamos por aquí algo, en el Nacho. programa. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Trabajamos para vos. Granjas comunitarias modelo en el país de atención rural para exhabitantes de calle. 203 personas beneficiadas. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Pues don Mario Restrepo, ¿y ahora qué solución ven los profesores? Pues ahí les tratamos de preguntar, terminamos en lo básico, educación desde nuestros hogares y hacer la tarea. Pero lo que sí es cierto es, don Mario, y a todos los televidentes que están aquí, a Diego y a todos los que nos escriben es, uy, si esto no va a tener mano dura, creo que no vamos a hacer Nacho, pero solución para los aprovechando- profesores, que hagan como un profesor que yo tuve en el colegio. Se ponía en los exámenes unas gafas negras y se paraba en la esquina. Y ¿quién pasteleaba? ¿Quién miraba para los lados? Nadie, porque nadie le miraba a los ojos. Pero es que lo profesor de triste, historia. no, lo triste es eso precisamente, tener a alguien como un policía vigilándolo para que usted haga las cosas Yasmín, pero bien. es que si no Es funcionan las muy cosas a la- sencillo. si las Usted cosas a la hace, buena no no dude, funcionan, usted toca hace con las fuerza. cosas bien, estén viéndolo o no lo estén viendo. Eso es una cuestión ética. Pero no, si es pero que no ética de funciona uno. la ética, Yasmín, pero si la hace caso fuerza. nos vamos, entonces todos somos corruptos. Claro. Porque yo quiero preguntar acá quién no Ah, no, pasteleó en el ese es colegio, el asunto. pues. O sea, y lo que él decía, ¿Quién sí, no yo pasteleó en el total. colegio? Esta muchachita es la más corrupta de todos. ¿Quién se mete por un ladito para que la maquillen de primera? Ay, mentira. Sí, sí, eso es corrupción, Yasmín. No. Venga, Nacho López, Bueno, quiero hacer una permítame. salvedad, Nacho, que Venga, me pero no equivoqué ahora. espérese. No, usted no se equivocó. Un SA momentico. puede ser SA empresa es sin sociedad alma. anónima. Sociedades anónimas, y usted lo acaba Es de que decir. sin alma. Sí, aquí lo Sin puso, ánimo. un televidente puso, Sí. que es una empresa sin alma. Sin alma, ok. Mi Nacho. correo electrónico es para la persona que me lo está pidiendo. Aquí está don José Uriel Monsalve, nacholopez @cosmovisión.tv, ya le va a aparecer ahí en pantalla. Escríbame en todo lo que me quieran escribir, denunciar, que a todos los leo y aquí lo tenemos en la mesa. Yasmín, Nacho, desahógese. pues hablando precisamente del tema de corrupción, la Registraduría Nacional avaló las firmas que presentaron por el Partido Verde a este proyecto de anticorrupción, que es el numeral contra la corrupción o lucha anticorrupción. Para esto tiene un aval de 45 días, ya la registraduría dijo que eran 3.1 millones de firmas avaladas que estuvieron de acuerdo con ellas de las 4 y punta que empezaron a presentar. ¿Qué es lo que pasa, Nacho, con esto? Se necesitan 45 días, o sea, más o menos en el mes de noviembre estarían diciendo si sí va a ser una consulta popular, porque después de la cantidad de firmas para que sea un proyecto o un proceso como ante el Senado, necesitan mirar si vamos a votar todos los colombianos o por lo menos 11 millones de colombianos que se necesitan para que esto sea un hecho. Y aparte de eso, como valor agregado en esta página de lucha o consulta anticorrupción, le piden que las personas que estén de acuerdo con esta propuesta, pues le envíen una carta a un senador para que en esta ocasión sí den el aval para esa consulta popular, que la propuesta es que sea el 10 de marzo. ¿Por qué el 10 de marzo? Porque es un día antes de la consulta o de las elecciones del Congreso. Pero escuchemos al vocero o al representante de esta campaña para las firmas de anticorrupción, Alexander Rúa, que nos tiene como más información. Noticia la certificación que da la registraduría para la iniciativa, lo cual se recibe por todas las personas que participaron y las que no, e incluso los ciudadanos comunes y corrientes, pues de una muy buena manera sobre pues, la posibilidad que se abre de en una votación definir si se le reduce o no se le reduce el salario de los congresistas adicional a los otros puntos. Lo que sigue ya es que en el mes de noviembre en el Congreso se votará y esperamos pues que el Congreso apruebe esta iniciativa para saber ya cuándo se programaría
las elecciones donde se define si los ciudadanos en Colombia apoyan o no apoyan en últimas por medio de su voto estas propuestas, las cuales se han hablado que una de las posibilidades es que sea en el mes de marzo, en las elecciones para Congreso del 2018. Y como me dice Diego Fernando Arboleda, lo más paradójico de todo esto, Germán y José y todos los de la mesa, es que llegan estos partidos recolectando firmas para la corrupción y en última instancia a mirar cuántos de estos partidos han sido investigados y sancionados por corrupción. Sí, es que ahí está el asunto, Nacho, porque es que, por ejemplo, o dentro de mi percepción es que independientemente... Le metió pasión. Que independientemente de que sea una persona la que lo esté representando o no, pues es que es algo que nos van a beneficiar a todos los colombianos si en esta ocasión sí se da el aval para la consulta popular, porque es que hay que recordar que fueron 8 veces anteriores que el Senado negó propuestas como la lucha anticorrupción, no porque sea una senadora, en este caso Claudia López, la que esté liderando eso. Y no le creo. Pero decía Nacho ahorita con lo que usted menciona, que no le crea a Yasmín, decía el Consejo Nacional Electoral, a la propuesta. El Consejo Nacional Electoral decía, pues sí, se recogen todas las firmas y están todas las firmas muy bonitas ahí, pero a la hora de votar no llega nadie. Entonces, ¿quién entiende? Esa es la situación. Pero yo le digo no le creo, es por lo siguiente, Yasmín, porque volvemos al enanismo mental. Entonces llegan, se montan un proyecto y en 2 semanas o en un mes o en 2 meses, estas son las soluciones, pam, pam, pam. De pronto sin un soporte, ni un estudio, ni hacer un... O sea, esto es de más de fondo, más investigado y más trabajado para que nosotros los ciudadanos recibiéramos no un libro grueso, pero sí llegar con algo. Pero Nacho, ya están yendo para votar para más. Pero por lo menos en este caso, Nacho, creo yo, y lo pienso de esa manera, es que si nosotros nos damos la pelea a nivel Colombia de aceptar este tipo de propuestas, que es una de ellas la reducción de los del sueldo o del salario de los senadores y el castigo para los que no van en más de 3 ocasiones, pues empezamos a cambiar un poquito el panorama, porque se van ahorrando unos dineritos. Usted que le cree eso, lo que está haciendo es apoyar más corrupción. Mientras menos ganen, ¿qué va a pasar? Nacho, se la va más corrupción. Pero ¿y entonces cuál es la solución, Nacho? No, pero plantéeme una diferente. Yo no le voy a plantear una solución muy sencilla. Cojamos a un grupo serios de notables de este país que se sienten y hagan un trabajo a conciencia, 6 meses, 1 año, el tiempo que lo amerite, pero que realmente sea estudiado a fondo. Se puede hacer, porque esto no es un proyecto para 6 meses, esto es un proyecto para darle un camino a Colombia los próximos 20 o 30 años. Esto no es Medellín cuenta con vos, para 3 añitos, no, hagamos un proyecto. Entonces, ¿cuándo empezar? No, pero con lo que mencionaba Yasmín, yo pues hago el análisis, no sé, pero ¿por qué, si estamos hablando de un tema de corrupción no de hace 6 meses, 1 año, sino de hace mucho tiempo, diría uno que la candidata presidencial lo que está buscando es hacer campaña política? ¿Por qué no se había planteado este tipo de proyectos Lili, desde se hace ha planteado, mucho tiempo? Pero han sido 8 ocasiones, que ante el Senado lo han derogado. Porque no tienen nada, Yasmín, en última instancia tienen político que está 5, haciendo 10 para llegar a puntos. Bueno, yo hago una pregunta. Vuelvo y le digo, mire lo que le dimos a estos señores. Sí, señor. La corrupción en Colombia se volvió política. Sí, señor, como lo fue la guerrilla en su tiempo. Votos, ¿no? Pero entonces yo hago una consulta. Acá en la mesa y a todos los que de pronto nos pueden contestar por ahí, independientemente de que sea Claudia López o no la persona que está liderando esto, si hay ese referendo o esa consulta popular anticorrupción, ¿usted hoy la votaría para cambiar el panorama de este país o no la votaría? Olvidémonos que sea Claudia López. No, listo. ¿Se votaría o no se votaría? Yo la votaría, pero vuelvo y digo, me gustaría ver un estudio, un proyecto. Más concreto, o sea, sí, señor. No, más concreto no, casi que una cosa que le diera un derrotero a este país por los próximos 20 o 30 años. De que no se dio cambiar la Constitución en el 91. ¿Cuántas veces la hemos reformado, Germán, desde el 91? La reforma de la salud. La reforma de los gringos, la Constitución de los gringos, ahí está quietecita durante toda su vida. Pero vean, Nacho, cuando un poquito como de acuerdo, aunque no del todo con Yasmín, es... Hay que dar el primer paso, como decía el Papa. Alguien lo tiene que hacer. Y si nos vamos a eso, ningún partido, dicen que ese partido de ella tiene sanciones y toda la cosa, sancionaron al Partido Liberal, no pueden presentar candidatos en Antioquia, conservador también, varios. ¿Qué decir de Cambio Radical que todos esos gobernadores de La Guajira y una cantidad que les daban? Es decir, no habría nadie a quien se le podría endilgar. Pero, por ejemplo, yo pienso, yo no sé, la señora Claudia López hasta ahora no le ha resultado ningún escándalo. No quiere decir que ella sea una santa paloma.
Simplemente la señora hasta ahora ha pasado en limpio, entre comillas, su partido, a eso de los avales, dirán algunos, pues es que le dimos los avales y no sabíamos que tenía todas esas cosas. Bueno, se escudarán en eso. Digo yo, alguien tendrá que dar el primer paso. Y digamos que hay unos más que tienen más autoridad moral que otros para, digamos que para hablar de esos temas. Claro que lo están tomando como tema político, pero a mí me parece que el tema de la corrupción es el tema. Pero venga, es el tema porque es que la cantidad de plata que se pierde en corrupción, usted decía que no se ha cuantificado, hablaban de 50 billones por encimita de lo que se conoce y lo que hay por debajo debe ser el triple, pero sí hay cuantificación de lo que se pierde, es mucha la plata. Y son muchos los involucrados en esto y yo creo que hay que comenzar al menos a que se castigue a esa gente de otra manera, porque hasta ahora salen como en la impunidad, se atornillan en los cargos y no pasa nada. A mí me gusta lo que usted dice. Lo que pasa es que lo que sí no veo es eso, que lo volvió un factor político. Sí. Es decir, vuélvalo una propuesta de su campaña. Cuando yo llegue al gobierno me voy a conseguir una cantidad de notables, vamos a sacar un referendo y vamos a hacer este gran proyecto en mi gobierno. Es lo que yo veo, pero pues así, vamos a hacer pausa, ya lo dejo para que haga la pregunta, pausa porque nos cogió la noche. Fondo, aunque nos da risa, mucha gente piensa en esto. Ismael José Miranda Vélez. El mejor partido para este país es el de las FARC, porque ya todos sabemos que son corruptos y los políticos normales les daría miedo meterse con ellos. Y parece que están súper mal parqueados los de la FARC porque esto se volvió en un cuento de mentira grandísimo. Sí, José, deme noticias, vamos ya en estos 10 minutos que nos quedan de programa, noticias. Nacho, le voy a dar una cortica deportiva. Falcao García fue escogido como el mejor jugador de la Liga Francesa. Qué bien, en el mes de agosto. Se lo merece. Goleador. Sigan. Esa fue la cortica. No, deme otra, sí. Hoy estuvimos muy opinadores en el programa, por eso es la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Sí, Nacho, bueno, le tengo, entre otras, por ejemplo, datos en lo que tiene que ver con la variación de las importaciones en el mes de julio, Nacho. Esta llegó al 11.8%. Están creciendo las importaciones, decreciendo las exportaciones, continúa la balanza comercial negativa creciendo, aunque me cuentan que las cifras en lo que tiene que ver con el comercio en el pasado Día de Amor y Amistad fueron bastante buenas y se espera alguna recuperación. El Día de Amor y Amistad representativo yo vi poquitas flores crece en la calle. Más que el Día de la Madre. Pues que usted no salió por estar rezando. Le cuento que, por ejemplo, yo sí salí el sábado. Nacho, por ejemplo, en Amor y Amistad lo que más se vendió fueron ropa, accesorios, se invitó a comer, cosméticos, productos de belleza y luego chocolates y fiestas. Muy bien. Próximamente comeremos cebollita, zanahoria y tomate traído desde los Estados Unidos. Tienen la producción tan eficiente Nacho, que les da para exportarlo a Raimundo de Nacho, Atoria. usted con el tema mío. Conozco de buena fuente de un almacén que vendió precisamente un almacén de ropa de grandes marcas. Vendió 12 millones de pesos solamente el sábado. Y de esos 12 millones de pesos, como 10 millones fueron puros créditos, mejor dicho. Llámese club o llámese cuenta corriente. Pero, poder Nacho, de endeudamiento. Sí, Nacho, pero y en lo que tiene que ver con las cifras, lo más importante para el comercio es Navidad, de lejos que ya empezaron a sacar los árboles. Pero viene en su orden, después Amor y Amistad, Día de la Madre, pimiento, temporada de Halloween. Más representativo. Diciembre, sí. Navidad. Después, Día de la Madre. Día de la Madre. Y lo último es el Día del Padre. ¿Qué pesar del Día del Padre? Amor, me está en Halloween. ¿Usted metió Halloween ahí? Sí, Halloween. A nivel país. Vea datos a nivel país. A ver. Navidad son 20 billones de pesos. Perfecto. Temporada escolar, que no lo había incluido, son 2 billones de pesos. 2 billones 400 mil millones de pesos. Halloween, 1 billón 810 mil millones de pesos. Día de la Madre, 1 billón 20 mil, mientras que Amor y Amistad son 1 billón 460 mil millones. Yo al Niño Jesús este año le pediré sin IVA. Porque creo que me va a tener que rebajar Nacho, y Día del Padre son 440 mil millones. A nosotros los papás nos tienen, nos tienen en cuenta todas estas viejas. No, usted no. Germán Mendoza, su noticia, por favor. Nacho, suspendidos
suspendida la venta de tiquetes de Avianca por el paro. Acuérdense que habíamos hablado de ese paro la semana pasada. Hay como varios sindicatos y hay uno que es el que está en ese pliego de negociación. Ellos insisten en el paro. Avianca no les va a ceder en sus pretensiones porque están pidiendo una cantidad de cosas como unas primas, unos subsidios, y decidió Avianca 20, 21 y 22 no vender tiquetes, así que la gente, y quién sabe qué va a pasar con la gente que tenía comprado el tiquete con anterioridad, si habrá vuelos adicionales, digamos, con otras aerolíneas, habrá utilización de otras aerolíneas, pero el hecho es que se complica para la gente. Y Huracán María, Nacho, Uy, sí. no termina. María, ahí va para el Caribe, para Puerto Rico. Y va derecho para la Florida otra vez, yo creo. Estaba en categoría 1, ya creo que subió a categoría 4, o al menos en la madrugada subiría. Esa gente no descansa, un huracán tras de otro y están en emergencia. Ana María nos recomienda a los de la mesa, una de las aplicaciones que está en Instagram se llama Tu Ensayo. Búsquenla y los espantará. Yo sí voy a buscar eso. José. Nacho, sostiene la compañía que el sindicato que votó por el paro apenas representa 720 pilotos y la compañía tiene más de 8.000 empleados. Muy bien. Zenith, Liliana. Bueno, Nacho, ya que estábamos hablando del tema de corrupción, le cuento que el tema de Medimás, al parecer, es un problema como de no acabar. Hoy estábamos hablando acerca del tema con AESA y nos mencionaban que al parecer la persona que está detrás de todo el cuento, cuando era Saludco, después Café Salud y ahora Medimás, se llama el señor Guillermo Grosso. Él fue superintendente cuando estaba Saludco, era, el que realizaba la auditoría. Después pasó a ser el presidente de Café Salud, por unos problemas de corrupción lo sacaron y ahorita al parecer es como uno de los aliados. Recuerden que se hizo una alianza entre varios hospitales, clínicas y demás para comprar esta EPS ya liquidada Café Salud, y al parecer ese señor es el que anda por ahí como moviendo todo. En Antioquia no se ha podido solucionar el tema de contratación con ningún hospital, por lo menos público. Y le cuento también que nos han preguntado mucho por Comeva y aproveché para preguntar qué está pasando con esta EPS y nos dicen que la situación económica de Comeva va muy mal, mientras que cuando se había liquidado Caprecon, Café Salud y Saludco se habían quedado debiendo 130.000 millones de pesos a clínicas y hospitales del departamento. Solo Comeva debe en el momento 90.000 millones de pesos, es decir, que hay una cantidad de plata y al parecer por eso es que las cosas no van muy bien con esta EPS, fuera de eso porque muchos hospitales y clínicas del departamento ya les cerraron servicios. Mañana abrimos el programa con eso, porque le tengo datico interesante de Comeva. Yasmín. Nacho, pues bueno, le cuento que Claro que entre... usted me tiró una tan larga que me la debería saltar. No me salte. No ha hablado nada. No, voy a hacer muy breve. Pero no casa consistorial, prométemelo. No es de todavía la casa consistorial. Pero en octubre arranco otra vez con la casa consistorial. El asunto es el siguiente. En las redes, el ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, puso una denuncia bastante particular sobre una de las imágenes que se vio cuando iba para Popayán, Santander de Quilichao. Quilichao. Dice, doble calzada Popayán, Santander de Quilichao, en marcha, total inversión. 1.7 billones, sí. Y no había nada, ni siquiera un pedacito del tramo en doble calzada. José Fernando Gil no me ha querido creer que debemos traer a nuestro amigo a que nos hable. Parece ser que muchos estaban retirando de este negocio. Es que imagínese que ahí le tengo el siguiente videíto también porque apunta a lo mismo, a las vías, un videíto cortico, bueno, a las vías, de cómo están las vías en el país y por eso es el proceso, váyanlo rodando mientras estamos hablando. La imagen es súper evidente. A ver, esa sí me gusta. Esto para un campero y uno irse a pantanarse. Un campero, mire cómo va quedando la mula, no hay poder humano que la saque de ahí y a eso es lo que se tienen que enfrentar los diferentes campesinos de nuestro país por las vías en ese estado que hacen parte, sí señor, de los llanos, de las 4G, de las llamadas 4G. Sí. Pero ahí está, supuestamente iban muy avanzado y en marcha, pero bueno, ahí está el resultado. Alexea. Bueno, esto no es corrupción, esto es una guerra de belleza, una guerra de coronas, porque pero usted lo regañaron. ¿Por qué? En su reinado del fin de semana, pero de él entramos bueno, en qué. Sí. Bueno, esa es otra historia. Mañana me la cuenta, mañana se la cuento. Lo cierto del caso es que entramos a partir de hoy, digamos que en una gran expectativa a nivel nacional, por cómo los dos grandes canales privados de televisión se van a disputar el rating de lo que va a ser ya el último trimestre del año.
Entonces, iniciamos una guerra de reinas, de coronas, pero ante todo de belleza. ¿Por cuál de las dos mujeres que van a protagonizar la presentación de 2 programas concurso o realities es la que se va a llevar el rating? ¿Quién es la que más va a facturar y quién es la que, mejor dicho, va a sobresalir? Empezamos con Paulina Vega, ex Miss Universo, ex señorita Colombia 2014, Miss Universo 2015. Ahí la tenemos, quien repite otra vez, Paulina Vega, con un programa reality musical. Repite entonces presentación, pero con ella va a estar enfrentada Ariadna Gutiérrez, ex señorita Sucre, ex señorita Colombia y Miss Universo por 4 minutos. Estas 2 mujeres, sí, claro, Miss Universo por 4 minutos. Por la equivocación que Lo cierto del ella. caso es que ellas 2, la una en un canal y la otra en el otro, serán las presentadores oficiales. ¿Por quién se inclinará el público? ¿Por Paulina o por Ariadna? Por Nos Cogió la Noche a las 8:30. Exactamente, nosotros somos otra alternativa totalmente distinta en la parrilla de programación, pero hablemos del programa concurso que regresa a la televisión colombiana, donde los muchachos pretenden ser los mejores protagonistas de la televisión en Colombia. Junto con Ariadna Gutiérrez, que va a estar precisamente en ese reality, va a estar Jorge Enrique Abello, el recordado protagonista de Yo Soy Betty la Fea. Jorge Enrique Abello, entonces, va a estar presente como jurado al lado de Ramón Adales, un actor mexicano. Adán Ramones. Sí, señor. Exactamente. Adán Ramones, que es productor. Es productor, él es actor mexicano, muy reconocido. Va a estar precisamente entonces también aquí en este programa y lo va a presentar Luciano de Alessandro, que definitivamente fue el día de ayer. Vea, este muchacho se catalogó como el mejor actor masculino en la entrega de unos premios. Ale, le cuento, se nos va a dejar sin la noticiero, primera Alex. protagonista que ganó en el 2002. Pues le Jimena voy Córdoba. a decir lo que me dice don José Gómez. ¿Qué le está diciendo? Nacho, qué mamera esos programas tan Vuelven otra degradantes vez. para el intelecto. Vuelven otra vez. Don José, lo felicito. Quédense viendo Nos Cogió la Noche, la primera Y mesa de recomiéndelo, opinión de Antioquia. Vamos con mucha información. Mañana nos vemos, Duber. Usted me tiró muchas, me tengo que ir porque don Germán Mendoza ya está listo con información de todo lo ocurrido en Antioquia. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta primera emisión de Cosmovisión Noticias. Soy Germán Mendoza y conmigo está como siempre con toda la información deportiva José Luis Alarcón. José Luis, hablemos de Liga Colombiana porque queda pendiente un partido. Pero por supuesto, Germán, con las buenas noches para usted y para todos los televidentes que a esta hora, no estrenando horario, se conectan con nosotros con la información. A los amantes del fútbol colombiano decirles que el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Bucaramanga se verán las caras en contadas horas y le estaremos haciendo seguimiento al compromiso. Lo veremos más adelante en la sección de deportes de nuestro noticiero. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Y a pesar de que se celebraba el Día del Amor y la Amistad, fue un trágico saldo el que dejó este fin de semana en Medellín y en el Valle de Aburrá. Las autoridades reportan 6 homicidios y varias riñas. Según las autoridades del Valle de Aburrá, el fin de semana de Amor y Amistad dejó como saldo 6 personas muertas y varias riñas. La única dificultad que se presentó en materia de riñas fue la que tuvo lugar en los alrededores del estadio Atanasio Girardot, precisamente el día del partido, Millonarios Nacional. Los municipios en los que se presentaron homicidios son Barbosa, Itagüí y Medellín. Este último con un reporte de 389 muertes violentas hasta la fecha. Por no querer ingresar a uno de los combos delincuenciales que tienen influencia en Altavista, fue asesinado un adolescente de 17 años. El joven fue asesinado delante de su madre y de sus familiares. Sí, desafortunadamente hoy a la madrugada, esta mañana, a las 5:30 de la mañana, asesinan a un joven de 19 años. El motivo más específico es que por no aceptar y querer estar vinculado y estar al servicio de estas bandas criminales que operan en la zona, fue ultimado desafortunadamente de una manera muy triste, que fue delante de su familia y sus hermanos.
Pues allí en esta zona donde ocurrió el homicidio de este joven de 19 años está el Clan del Golfo y también hace parte la intimidación por parte de los chivos. Y a propósito de este hecho, 4 horas después las autoridades lograron capturar en la misma zona al autor del crimen de este adolescente de 17 años. Todavía no se ha logrado establecer a qué combo delincuencial pertenece. Así es, hace parte del proceso de investigación, todavía no se ha imputado directamente, por supuesto, el homicidio a nadie en particular, pero digamos que ya se tienen las suficientes pruebas por parte del personal de la SIJIN y ya está el fiscal, por supuesto, evaluando todo lo necesario para proceder con la judicialización de los responsables de este hecho. Y atención que ya se está presentando deserción escolar en los colegios de Robledo en Medellín, todo debido a la confrontación armada entre grupos delincuenciales de esa zona de la ciudad. Las autoridades dicen que están interviniendo para evitar que los jóvenes sigan perdiendo clases. Sí, claro, hay algunos casos que se han presentado y por eso hemos tenido las medidas de contención que nos permitan que no se presente la deserción y poder hacer un acompañamiento tanto a los niños como a las familias para que no se presenten estas circunstancias y haya todo un acompañamiento en protección de los niños y las familias. Nosotros hacemos una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Medellín está entre las 14 ciudades de aprendizaje según la UNESCO. Medellín es la primera ciudad en Colombia en obtener este reconocimiento. Con esto se puede lograr recursos de cooperación internacional para continuar con los programas en la ciudad. Y precisamente la ONU, con la UNESCO por supuesto, pues le va a otorgar una gran membresía a la ciudad y es la de primera ciudad del aprendizaje en todo el país, haciendo un reconocimiento por las políticas públicas desde el ámbito educativo y principalmente por algunos de los programas banderas de esta administración, como han sido el Colegio Cuenta con Vos, Buen Comienzo, que es una política pública de la ciudad desde hace años, pero también por las alianzas educativas, por la educación, por entornos protectores y también por las más de 2.500 becas de tecnologías pertinentes que se han entregado a los estudiantes de las diferentes zonas de la ciudad. Esto es muy importante para Medellín. Desde el jueves 28 de septiembre y hasta el 7 de octubre se llevará a cabo en Plaza Mayor el Festival Buen Comienzo, actividades dedicadas a padres e hijos. Bueno, vamos a tener un espacio interactivo, vamos a tener más de 60 salas para los niños y sus familias, vamos a encontrar atracciones como debajo de la cama, qué sucede debajo de la cama, vamos a trabajar todo el tema de los miedos a través de diferentes personajes itinerantes que tendremos, vamos a tener un pabellón del origen de las cosas, donde vamos a aprender cómo vuelan los aviones, qué pasó con los dinosaurios, vamos a tener un tema de fotografía, vamos a reconocer por qué funcionan las cosas y tendremos un pabellón que es el Parque del Barrio, donde vamos a recordar los juegos tradicionales, vamos a saltar lazo, vamos a jugar golosa. Y hacemos ahora un recorrido por los principales hechos que fueron noticia hoy en el mundo. Miles de mujeres de todas las ciudades marcharon en la capital de México en reclamo de justicia por el secuestro y asesinato la semana pasada de una joven. El cuerpo de Mara Castillo, de 19 años, fue encontrado el viernes en el estado de Puebla, vecino a la capital, una semana después de que abordara un vehículo de transporte privado al salir de un centro nocturno al que había acudido a bailar con amigos. Castilla nunca llegó a su casa. Según las investigaciones de la Fiscalía, el chofer la secuestró y la llevó a un hotel de paso, donde la atacó sexualmente y luego la estranguló y golpeó hasta matarla. Después abandonó el cadáver en una zona cercana al hotel. El caso puso nuevamente en evidencia la violencia contra la mujer en el país. Según datos de organizaciones civiles, la muerte de Castilla se suma a los 82 feminicidios que ha documentado este año en Puebla y a los 58 reconocidos oficialmente por la Fiscalía Estatal. El presidente estadounidense Donald Trump hizo su debut en la Organización de las Naciones Unidas el lunes con críticas a la burocracia que, según él, paraliza la institución. Estados Unidos es el principal financiador de la ONU, creada hace 73 años al concluir la Segunda Guerra Mundial. Contribuye con un 28,5% del presupuesto de las operaciones de paz y con 22% del presupuesto de funcionamiento. Trump, que ha amenazado con reducir drásticamente esos fondos, reiteró que ningún Estado miembro debería cargar de manera desproporcionada con la responsabilidad ni militar ni financieramente. 130 líderes mundiales se reúnen en la Asamblea General Anual de la ONU, en las que se tratarán la escalada nuclear y balística de Corea del Norte, la crisis en Venezuela, el acuerdo nuclear con Irán y la situación de los musulmanes Rohingya en Birmania.
Los invitamos a continuar con nosotros porque después de la pausa llega José Luis Alarcón con toda la información deportiva. José Luis, ¿le fue bien a los colombianos en el exterior? Así es, Germán, haremos el balance de los hombres que mojaron la mecha, como se dice popularmente, en el fútbol europeo y por supuesto también lo de Avilés Hurtado, que fue magnífico en el fútbol mexicano. Lo veremos después de la pausa. Regresamos a Cosmovisión Noticias para hablarles de deporte y por supuesto lo primero que tenemos que hablar es de la fecha número 12 que todavía no termina y estamos hablando del duelo entre el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Bucaramanga en condición de visitante para el cuadro poderoso. Los rojos que dirige el profe Juan José Peláez actualmente son quintos con 18 puntos. Necesitan los 3 puntos para seguir obviamente estando en los lugares preferenciales del fútbol profesional colombiano. Independiente Medellín cerrará este lunes la fecha 12 de la Liga Colombiana al enfrentar a Bucaramanga en el Estadio Alfonso López. Los dirigidos por Juan José Peláez vienen de perder ante Santa Fe 1-0 en condición de local en la jornada anterior, por lo que tendrán la obligación de recuperar por fuera lo que dejó escapar en casa para continuar dentro de los 8 elegidos y así disputar las finales del torneo. Medellín marcha quinto con 18 puntos. De ganar el duelo que disputará este lunes a las 8 de la noche ante los Leopardos, podría ascender a la 4ª posición. Y hablando de lugares preferenciales en el fútbol, hay que citar a los hombres colombianos que siguen siendo reporte de buen trayecto en el fútbol europeo. Hablamos de Radamel Falcao García, Muriel Ibaka, quienes se registraron con sus equipos respectivos en el viejo continente, y Avilés Hurtado, quien marcó la diferencia en el fútbol manito. Este fin de semana los colombianos vulneraron las redes contrarias en el fútbol exterior. Falcao García se consolida como el pichichi de la liga francesa. Carlos Vaca volvió a marcar con el Villarreal. Luis Fernando Muriel marcó su primer gol con el Sevilla y Avilés Hurtado anotó un golazo en la liga mexicana. El Tigre convirtió 2 goles en la victoria del Mónaco 3-0 ante el Starburg. El colombiano con 9 tantos lidera la tabla de goleadores de la liga. Por su parte, Muriel con el Sevilla anotó el único gol del encuentro para darle el triunfo a su equipo frente al Girona. Continuando en el fútbol español, otro cafetero que comienza a encontrar la senda del gol es Carlos Vaca, quien en el juego ante el Alavés convirtió uno de los goles con los que el Villarreal ganó 3-0. Y Avilés Hurtado se fajó este soberbio golazo para poner en ventaja al Monterrey 1-0 ante el Atlas, donde el equipo del colombiano venció 2-1. Y figuran los colombianos, mi estimado Germán. Con eso concluimos los deportes y con el rumor, no el chisme que se hace más fuerte de que Avilés Hurtado lo está pidiendo el profe Juan Carlos Osorio para nacionalizarlo y que juegue en la selección de México. Mejor que juegue en Colombia y no se meta Osorio en esos Sí, líos. son temas muy delicados. Si fuera un técnico mexicano, vaya y venga, pero colombiano, no se gane otra papeleta más, profe Osorio, no se la gane. Muchas gracias, José Luis. Todo un placer. Y a ustedes muchas gracias, pero recuerden, nos encontraremos nuevamente en nuestra segunda emisión a las 10:15 de la noche.